CADEFI les da la más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos. ¿Qué tal, estimados amigos y amigas? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes el día de hoy, jueves 3 de febrero, siendo en punto las 5 de la tarde, les damos la más cordial bienvenida a este su programa, Charla Fiscal entre Amigos. El día de hoy vamos a tocar un tema realmente muy técnico, que finalmente yo les diría, espérense tantito, no crean que no nos aplica. Regularmente hablamos de este tema y decimos, ¿qué? ¿Capitalización delegada? Creo que no me aplica. Eso nada más es para empresas grandototas. Hoy vamos a ver realmente que es una cuestión diferente y para eso me aceptó la invitación. Voy a presentar a nuestros invitados. En primer lugar, la contadora pública y especialista en fiscal, Zaira García Vizcaya. Contadora, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida. Gracias, Octavio. Gracias a ti por la invitación. También nos acompaña el día de hoy el contador, licenciado en Contaduría, Eduardo Canec García Gutiérrez. Canec, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes de verdad por acompañarnos y realmente por aceptar la invitación. Decíamos en un principio, es un tema sí técnico, es un tema que ya tiene muchos años y que regularmente pensamos que no nos aplica a la mayoría de las empresas. Si me permite nada más a manera de preámbulo, pues diríamos que este tema ya viene desde el año 2005, ¿no?, en su aplicación, y lo que pretende propiamente es regular esas situaciones que se han dado desde hace muchos años a través de esos grupos empresariales que tienen presencia tanto a nivel nacional como internacional. En esa planeación que llegan a hacer ese tipo de empresas, lo que buscan precisamente al tener una situación robusta propiamente en su planeación, lo que derivaba o lo de donde se originaba este asunto de la capitalización delegada y lo que se pretende precisamente regular a partir de estas prácticas de planeación es básicamente que el tributo donde se genere se pueda quedar donde se genere. ¿Listo? Esto viene a partir obviamente de lo que son el plan BEPS, que todo el mundo conocemos, y que incluso hay colegas que comentan en algunas ocasiones en que dicen, oye, yo no sé por qué, créanme que los hemos tenido, en que dicen, no sé por qué en la parte fiscal quieren atraer las acciones BEPS cuando, según estos colegas, dicen cuando nada tiene que ver con la cuestión fiscal. Yo disto de ese comentario, finalmente es muy respetable la opinión de cada quien. Sin embargo, hemos venido viendo cómo en el transcurso de los años estas acciones BEPS, que ya tienen varios, vienen a implementarse de manera, digamos, exterior, se implementan de manera doméstica, pero acaban teniendo una repercusión sí o sí en la cuestión de los tributos internos. ¿Qué es lo que buscaban estas medidas? Concretamente, la acción número 4, lo que pretende, sabemos que el BEPS traducido al castellano, a lo que se refiere es la erosión de la base imponible con el traslado de beneficios al exterior. Básicamente, en palabras llanas, lo que diríamos es que yo obtengo un beneficio al llevarme el recurso por diferentes vías, llevármelo a lo mejor a una empresa hermana, a una filial, a una subsidiaria, o yo siendo subsidiaria en el país, llevármelo a otro país donde el tributo sea menor. Y finalmente, a través de mecanismos como tal, que yo puedo aplicar, digamos, lo que son intereses, lo que son algunos cobros de servicios, etcétera, me pueda yo llevar y erosionar la base tributaria aquí en el país. ¿Y a dónde me lo llevo? Pues obviamente me lo llevaría a un lugar en el que, no obstante que se pague un tributo, finalmente la tasa va a ser más laxa, va a ser menor. Yo creo que derivado de eso precisamente viene el término de lo que es capitalización delegada. En ese sentido, lo que decimos es, oye, desde 2005 se viene regulando y finalmente esa parte de lo que va, digamos, de lo que aplica es, vamos a ponerle un límite para que esas prácticas o planeaciones fiscales tengan, digamos, un tope. Y de eso va como tal la capitalización delegada, que digamos que de origen sí aplica para esos grupos empresariales que tienen operaciones tanto de manera interna como hacia el extranjero. Sin embargo, y esto nada más lo quiero poner a manera de preámbulo para ya darle la voz a nuestros invitados, el hecho de comentar que recientemente en el año 2020, no obstante que esta aplicación que les decía viene desde 2005 y que aplica para esos grupos empresariales del exterior, a partir de 2020 se establece también una limitante, pero ahora para los grupos empresariales a nivel nacional, independientemente de que tengamos o no operaciones con el extranjero. Esta limitante básicamente de lo que se trata es que yo puedo seguir pagando intereses en el grupo, sin embargo va a tener un límite.
y ese tope van a ser 20 millones de pesos. Pero ahí vamos a entrar ya al detalle para decir, oye, ¿y en qué consiste esa limitante? Que obviamente va a acabar conviviendo con la que ya traíamos anteriormente referente a la capitalización delegada. Say, al primer comentario, por favor. Yo creo que no podemos perder de vista que el surgimiento de capitalización delegada, aún y como lo mencionabas, en México nace en el 2005. Definitivamente esta práctica a nivel internacional ya tenía más de 20 o 30 años de anticipación o nos llevaban de esa ventaja. Y ahí aterrizaría un comentario con respecto a lo que mencionabas, ¿no? O sea, México ha dado pasos agigantados en los últimos años a manera de poder llegar a ser un buen fiscalizador, con sus vertientes, ¿no? Las vertientes de tú haces mi chamba, claro, yo lo cobro, pero finalmente creo que hay que darle esa palomita o ese reconocimiento a todas estas modificaciones. Y es cierto, yo creo que mis contemporáneos recordarán que la reforma fiscal del 2004 para aplicar en el 2005 fue un parteaguas considerable en muchos temas y sobre todo por el surgimiento de capitalización delegada, porque todo el mundo decía, oye, ¿qué es capitalización delegada? ¿Cuándo va a aplicar? ¿Cuándo no va a aplicar? Y solo pondría también sobre la mesa el hecho de que no podemos perder de vista que surge por los siempre abusos que van poniéndole candados a todas las cosas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente las grandes corporaciones prefieren hacer el cobro de esos intereses y decir que están haciendo un préstamo, a decir que te capitalizan y entonces hacer todas las funciones para capitalizar las aportaciones que están metiendo en México. Que eso es común. Tú y yo lo hemos visto. Uh-huh. México siempre va a ser un puntito en comparación de las grandes los otros países, ¿no? A nivel global o a nivel de operación, México siempre va a ser muy pequeño, pero a veces lo pequeño para ellos ya es muy significativo aquí en México, ¿no? Entonces, creo que tendríamos que empezar por aterrizar ese punto, Octavio. Finalmente, ¿entiendes el surgimiento o el nacimiento de capitalización delegada que viene de una necesidad? Pero también, pues sí, ¿no? Realmente es de los abusos. En nuestro caso, yo creo que Eduardo nos podría compartir cuántas veces hemos visto o en cuántas ocasiones cómo es que están funcionando las empresas. Pues realmente aquí es muy importante lo que mencionas, ¿no? De que México ha cambiado como mucho esa parte fiscal, y cómo las empresas o las compañías se han ido adaptando o han ido implementando las mejores prácticas, ¿no? Para poder solventar cada una de esas necesidades que nos establece la autoridad. Entonces, como primer punto, sí es bueno que aterricemos esa parte del por qué la autoridad se vio en la necesidad de implementar esta planeación fiscal o esta reforma, uh-huh, para que y cómo las empresas estamos solventando cada uno de los puntos que está imponiendo la autoridad. Claro, digo, finalmente para mitigar un poquito esa práctica que se tenía, que finalmente en un inicio diríamos, antes de que evidentemente estuviera regulado, pues era una práctica que se podía hacer, no estaba prohibida, ¿de acuerdo? Realmente no es que se hiciera, uh-huh, se sigue haciendo. Sí, claro. O sea, llega una compañía del extranjero a México, sí, y te mandan lana, sí, y sacan lana, uh-huh, sí, y no formalizan ningún tipo de documento. Importantísimo. La labor de la gente que estamos aquí, sí, es levantar la mano, ¿no? Oye, claro, el dinero que está entrando, ¿bajo qué figura va a entrar, no? Que era lo que comentábamos hace un rato. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la conveniencia de que entre bajo una figura u otra? Por supuesto. ¿Cuáles van a ser las formas y las diferentes situaciones que tienes que pasar para que formalices esa entrada de dinero? Porque, insisto, sigue pasando. Claro. Empiezas acaba de arrancar una compañía y mandan lana, sí. Y tú dices, oye, espérame, esto es un préstamo, esto es aportación para futuros aumentos. Claro. Ahí es parte de lo que yo comentaba, ¿no?
la implementación de las mejores prácticas. Sí. Sí. O sea, decirle, oye, yo no te puedo registrar esto si tú no me dices qué es lo que va a hacer. Claro. O sea, va a ser capital, vamos a formalizarlo, vamos a protocolizarlo. Si va a ser un préstamo, pues vamos a firmar el contrato. ¿Dónde está el contrato? Que ahí, por ¿No? ejemplo, digamos, no obstante que estamos hablando de la capitalización delegada, también sabemos que en la parte del tema fiscal todo tiene una correlación con muchos temas. Es decir, tú acabas hablando de una cosa, pero terminas con otra. ¿Por qué? Porque todo está interrelacionado. ¿A qué voy, por ejemplo, en el plano ya doméstico, ¿no? De las empresas comunes y corrientes que pudiéramos llevar nosotros, digamos, los demás más mortales, ¿no? Te encuentras también con esa situación en que te dicen, oye, Conta, voy a meter una lana. ¿Qué me recomiendas? ¿Préstamo o aportación? ¿Cuál sería su punto de vista al respecto de eso? Pues yo te sugeriría un análisis. Definitivamente el primer análisis que tienes que hacer es revisar si tu capital contable te va a soportar un préstamo. Claro. Si tu capital contable no es suficiente, pues entonces mejor capitaliza, ¿no? Hoy por hoy creo que todas estas modificaciones que han surgido vienen a darnos ese empujón. Soporta tu capital, dime realmente que estás operando y que tienes la capacidad de operar, que tienes la liquidez, que te puedes endeudar, Claro. que no estamos prendidos de dos hilitos y que en cualquier momento toda esa lana se va de México y entonces muchos temas que también ya conocemos, ¿no? Claro. Entonces, mi sugerencia sería un análisis al capital, definitivamente. De acuerdo. Esto nos lleva, digamos, también a definir un poco, en parte, lo que se considera como capitalización delegada, ¿no? Finalmente, como comentaba la contadora Zaira al principio, dice, bueno, es porque se ha caído también en un abuso, y si me permiten hasta ahorita nada más, digamos, redondear lo que hemos platicado hasta ahorita, ese abuso ¿en qué consistía? En que propiamente yo podía estarle pagando un interés a una empresa en el extranjero. Con eso, ¿qué provoco? Que aquí en México disminuyo básicamente mi base del tributo y me lo llevo a un lugar en el que pudiera pagar una tasa mucho más laxa, mucho más baja. Había, de hecho, este análisis que se hizo para lo que es la capitalización como antecedente, decían, me quedó muy claro en ese entonces, estamos hablando de el 2004, de hecho, que decían, es que no es posible que, por ejemplo, aquí, a través de esas prácticas, disminuyas tu base tributaria. Aquí que se paga un 30%, por ejemplo, cuando te lo puedes llevar a Islas Canarias, donde el pago como tal estaba sobre el 4%. Y había lugares en los que se podía pagar menos. Entonces dicen, oye, vamos a meterle un freno a esa parte. ¿De qué manera? Se supone limitando propiamente los intereses que yo pudiera deducir de esas prácticas. Decíamos, el concepto como tal de capitalización delegada. Básicamente lo que me establece es que yo debo de tener una comparativa respecto a los intereses que yo pudiera estar pagando hacia el extranjero, compararlos propiamente y que no rebasen de 3 veces el capital contable de la empresa. Obviamente tiene su mecánica de cálculo, evidentemente, pero la idea es precisamente decir, oye, estás apalancado, ¿de acuerdo? Pero te estás llevando mucho de lo que son esos intereses, pues prácticamente nada más estás cambiando de mano lo que es la utilidad, porque son empresas del mismo grupo. Entonces agarro y te echo la bolita y te digo, Canec, ahí te va, mejor paga tú el impuesto, porque allá nos cuesta menos. Claro. Y finalmente aquí yo reduzco mi base y todos felices y contentos. Eso finalmente lo que estábamos haciendo es disfrazar un dividendo de lo que es el interés. ¿Estamos de acuerdo? La autoridad evidentemente se da cuenta y dice, vamos a ponerle un límite. Me llama mucho la atención tu comentario, o sea, que dices, oye, pues no obstante los límites, lo que tú quieras, eso sigue pasando. Sí, Y claro. lo llevamos al plano doméstico y también pasa, ¿no? Que dices, oye, pues, ¿y de dónde sale la lana? ¿Y en calidad de qué? ¿De acuerdo? Sí. Finalmente, esa parte creo que hasta ahorita diríamos, en eso consiste la capitalización delegada, tiene su mecánica específica, pero también adicionalmente, y esto está establecido en la fracción 27 del artículo 28 de ISR, el artículo 28, como todos ubicaremos, me habla de lo que son los gastos no deducibles. Y entonces ya me limita lo que son los intereses, ¿de acuerdo? Me establece la mecánica y me dice, tú tienes que comparar esas 3 veces el capital contable contra lo que son tus intereses, y me da una opción en un momento dado que me dice, ya sea, porque obviamente tú te tienes que regir bajo las normas de información financiera, debes de llevar una contabilidad conforme a normas. Sin embargo, dice, tú puedes tomar una opción, ya sea que lo determines conforme al capital contable determinado conforme a normas de información financiera, o tomes la opción de tomar el promedio de lo que vendría siendo tu CUCA, tu CUFIN, y la CUFINRE. Digo, la CUFINRE la verdad es que yo creo que ya ahorita ya pocas empresas pudieran estarla aplicando.
pero me dice, toma un promedio y toma la opción que más te convenga, de alguna manera. ¿Ok? Lo que establece esta fracción 27 del 28, lo que me dice es, cuando tú no lleves tu contabilidad de acuerdo a normas de información financiera, la opción que tienes propiamente es hacerlo conforme al promedio de las cuentas fiscales, ¿de acuerdo? Aquí en su experiencia, por ejemplo, ¿qué es lo que más han visto respecto de la determinación? Esa conveniencia, porque obviamente puedo tomar la opción, esa conveniencia, y hablando, me detengo un poquito en la parte de las normas. Hablando en esa situación diría, ¿realmente las empresas llevan la contabilidad conforme a normas de información financiera de manera cabal? ¿O de qué dependería en un momento dado que tomara una u otra opción? Yo creo que la realidad es que la opción la tomamos porque es opción, ¿no? Claro, claro. Entonces, al final, en ese sentido, lo que hacemos son 2 cálculos. Y esos cálculos vienen encaminados a tomar las cuentas del capital contable y las cuentas fiscales. De acuerdo. Si tú, como mi cliente, Octavio, te acercaras a mí y me preguntas cuál es tu mejor opción, estoy en la obligación de hacer ambos cálculos. Seguro. Cuando genero ambos, te puedo decir, fíjate que tienes un beneficio a nivel de cuentas fiscales. Y esto no es una regla general. Va a depender de muchas situaciones. Va a depender de tu capital contable, como lo mencionaba hace rato, y va a depender de tus cuentas fiscales. ¿Cómo te sugiero que utilices cuentas fiscales si no tienes cuentas fiscales, claro, no? Claro. Si tu cuca es de 3,000, entonces Sí. definitivamente creo que es un análisis, dice el maestro José Antonio, ahí está la carnita de este un saludo tema. También a nuestro profesor. Sí, que claro. Nuestro maestro, la especialidad, sí, correcto. Que te lleva Sí. a realmente hacer ese análisis y poder sugerir la mejor decisión. Que también ahorita tocas un punto importante, amiga, respecto a que dices, oye, cuando no tienes estas cuentas fiscales, pero también si nos vamos por el otro lado, dices, oye, también en la parte del capital contable, no necesariamente siempre tenemos las acciones emitidas, protocolizadas, las actas, que yo creo que es el primer contacto y el primer problema al que nos enfrentamos. Canek, ¿qué vas a comentar? Es precisamente el punto medular del asunto, creo yo, la protocolización de todos los movimientos del capital, ¿no? Porque muchas veces incluso, bueno, en mi experiencia me ha tocado, ¿no? De que mandan dinero y nos dicen, o mándalo para futuros aumentos de capital, ¿no? Y ponlo para futuros aumentos de capital. Y pues esa formalización de los futuros aumentos de capital para verdaderamente ponerlo en las cuentas de capital, pues nunca llega, ¿no? Pero el cliente te dice, oye, ¿por qué no está el capital en donde yo te pedí que estuviera, ¿no? Porque claro. me lo tienes en las cuentas de pasivo o en sí. Ajá. Sí. Y ahí creo que es el punto medular, ¿no? La protocolización, la formalización de cada uno de los movimientos del capital. Claro, y eso al final de cuentas también va a robustecer el hecho de que, digamos, una cuestión muy esencial, a lo mejor muy rupestre, si me permiten el término, en cuanto a contabilidad. Sabemos todos que está por un lado del balance lo que es el activo, el pasivo y el capital. ¿Qué quiere decir esta parte del capital? Pues el patrimonio que yo tengo. Ahorita que preguntan, ¿qué es exactamente la capitalización? Pues mira, simplemente tú preocúpate de que el patrimonio esté creciendo, ¿no? Obviamente aquí estaríamos hablando de que en cuanto al capital, pues por normas de información financiera, la NIF C11 me establece que se considera como capital contable y obviamente me aplica a partir de lo que es el capital aportado y el capital ganado, es decir, el que yo voy generando año con año. Que se supone o en teoría que todas las empresas deberíamos tener, en teoría, y eso es lo deseable, también deberíamos de tener en la práctica que ese capital contable siempre se esté incrementando, obviamente, a partir de ese capital que se va ganando, generando por el producto de nuestra operación. Y ahí te hago un comentario y es una razón lógica, ¿no? Sí. Si tú no tienes el capital suficiente para operar, cualquiera te preguntaría, explícame cómo estás trabajando. Exacto. ¿No? Entonces creo que de esa manera, o en términos muy coloquiales, eso es realmente la capitalización. Para no contadores, ¿no? Okay. Es la lana que tienes para soportar tu operación. Claro. ¿No? Cuando tú tienes una capitalización delgada, insuficiente, o todos los términos que se le han dado, significa que tú en tu capital, o sea, la lana en tu bolsa, no te está dando lo suficiente para pagar todas tus deudas. O que en un momento dado, ya si digamos, hurgamos un poquito más,
en por qué pasa esa situación, es muy común precisamente que estés muy apalancado. Claro. Y en un momento dado dices, oye, a ver, primero, dos vertientes o dos situaciones ahí al respecto. Dices, estás muy apalancado, ¿realmente porque tu operación sí lo justifica? ¿Ok? Porque puede ser. O porque realmente lo que estás haciendo simplemente es provocarte un beneficio, precisamente ahorita de lo que hablamos, a través del cobro de un interés, que ahí tendremos que aterrizarlo, ya para hablar un poquito más concretamente en el tema, el concepto de interés determinado en el artículo 8 de lo que es la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Que me define un interés en que se comprende, me pone varios ejemplos, y que precisamente tuvo reforma ahorita para 2022, digo, una cuestión muy sutil, pero es más tal cual el artículo, el párrafo 6 de ese artículo 8 cambió en 4 palabras, ¿no? Ahorita platicamos de eso. Pero el punto, ¿cuál es? Dices, oye, ¿por qué es esa situación que tú tienes, en específico, de ese apalancamiento que traes? Porque no hay que olvidar un concepto, y seguramente lo vamos a estar tomando aquí en el transcurso de la charla, un concepto no novedoso, pero finalmente que la autoridad viene retomando y que le viene poniendo especial atención, en específico de lo que es la razón de negocios. Oye, ¿realmente tú estás recibiendo préstamos? ¿De acuerdo? ¿Tu operación lo justifica? ¿Realmente lo requieres? ¿Le estás sacando como tal esa parte que sí? Porque finalmente puede haber empresas muy apalancadas, claro, que tengan un proyecto a mediano o largo plazo y que digan, sí, precisamente este proyecto de inversión que yo tengo necesita tener un apalancamiento. Y dices, oye, ¿por qué no mejor te lo llevas como capital? Diferencia entre uno y otro, préstamo y capital, ¿no? Dices, oye, si es el préstamo, pues finalmente el acreedor va a tener ese beneficio, pero no corre los riesgos per se de subirse al barco y correr los riesgos tanto de las utilidades como beneficios, como de la parte de las pérdidas que pudiera tener, ¿no? Justifícame realmente el por qué te vas por una o por otra opción. ¿Me explico? No sé si ahí tengas un comentario, Caneco. Pues sí, volvemos a lo mismo, ¿no? En mi experiencia, pues me ha tocado ver compañías que su proyecto realmente es a muy largo plazo, claro, 30, 40 años, claro, ¿no? Que pueden ser plantas de tratamiento de agua, okay, plantas de energía limpia. Sí, por supuesto. Entonces, el proyecto, la durabilidad que está estimado de esos proyectos, pues es muy largo, es a muy largo plazo, ¿no? Entonces la compañía o la parte relacionada debe de decir, ¿no? Debe de tener bien soportados sus presupuestos para decir, pues sí aguanto la operación durante tantos años en lo que tú me vas pagando el interés, claro, o decir, no, pues ¿sabes qué? Pues mejor te lo voy a meter a capital porque pues no creo que funcione tanto, ¿no? Claro, que precisamente ahorita aprovechando el comentario, para ese tipo de empresas que tienen proyectos a largo plazo, propiamente no les aplica la parte de la capitalización delgada. ¿Estás de acuerdo? Exactamente. ¿Por qué? Precisamente por el punto de todo el largo plazo que implica el tener ese apalancamiento, ¿no? Y también agregando un poquito las empresas que generan también infraestructura, ¿no? Eso tampoco les aplicaría. ¿Qué es realmente un incentivo? ¿Estás claro, de acuerdo conmigo? Claro. Es un trae incentivo. Tu dinero a México. Claro, y para pues fomentar la inversión, ¿no? Sí. Ahora, en este caso decíamos, recientemente para 2020, lo que se hace es, y es que es un hecho, que partiendo de esas acciones BEPS, que decimos, a ver, ¿en qué consiste la 04? En específico hablando de capitalización delgada. Dicen, bueno, que no a través de esquemas de pago de intereses erosiones la base tributaria en México. Ponle un tope, listo. Y como finalmente también lo adoptamos en México y decimos, pues también le puedo sacar un beneficio adicional, se lleva a cabo una reforma para 2020 topando los intereses que yo pague, ahí ya no hablando de lo que es capitalización delgada o que tenga necesariamente que pagar intereses hacia el extranjero, ¿de acuerdo? Ahí ya es de manera local. Al momento de decir ya sea nacional o extranjero, yo voy a tener un tope en la deducción de los intereses. Obviamente, ¿por qué se lleva a cabo? Lo que te están diciendo, digamos, de fondo es, oye, no quieras abusar de este mecanismo en el que tú a partir de un préstamo estés simulando lo que es una aportación a capital y corre el riesgo, ¿no? Al meterlo al capital y no saques un beneficio adicional. Primero, al no meterlo como capital, pues evidentemente no va a ser tan caro como pagar un interés. Esa es la primera postura. Y la segunda sería, oye, y no quieras sacar ese beneficio al momento de que quieras bajar la base a partir del pago de intereses. ¿Qué es lo que trae esta reforma? Y esta es una adición al artículo 28 también, en su fracción 32, que me dice, ¿quieres pagar intereses entre el grupo? Págalos. ¿Pero qué crees? Ahora vas a tener una limitante adicional. Paga lo que quieras, sin problema. Pero
vas a tener un tope de 20 millones de pesos. Claro. Que están de acuerdo, digo, para ese tipo de empresas de grupo, 20 millones de pesos, perdón, pero Claro. no es nada, ¿no? Sí. ¿De qué se trata en todo caso? De que, ¿sabes qué? Ya no me quieras sacar la utilidad por este lado, porque finalmente acaba siendo un dividendo ficto, ¿no? Y mejor tópalo. Y entonces ahí sí vemos si vas a seguir pagando los intereses. Y tiene su mecánica, ¿de acuerdo? En ese sentido dices, oye, lo que me lleva a mí a pensar es que cada vez más vamos a estar adoptando reglas que provengan propiamente de lo que es estas acciones BEPS, y precisamente las vamos a implementar de manera doméstica. Claro. ¿Por qué el comentario? Si ya estamos viendo en este ejemplo nada más así, y podría traer también, por ejemplo, el hecho de que los esquemas reportables, ¿no? También de que se dio la instrucción, pero aquí también ya vamos a aprovechar de una vez, aprovechando el viaje, dices, pues de una vez también vamos a determinar quién podría hacer en un momento dado la función de quién tiene que presentar esos avisos, tener un poquito más de información a partir de eso y aprovecho el viaje, ¿no? En ese sentido, si vemos que esas situaciones que se implementan de manera doméstica las lleva la autoridad hacia un nivel más interno, pero más elevado, dices, bueno, pues cuando veas las barras de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. En ese sentido también vamos a tener en un futuro quizá también esa limitante, digo, la limitante de los 20 millones se aplica para cualquier empresa nacional, ¿no? Y sabemos que cuando hablamos de una empresa de grupo, pensamos que son esas empresas tototatas. Y aquí me voy a un concepto aparte. Dices, a ver, ¿realmente eso quiere decir empresotototas o un concepto de que son partes relacionadas? Y ahí tenemos un ejemplo a lo mejor de empresas ya más medianas, más pequeñitas, ¿no? Que también les aplicaría lo mismo, ¿cierto? Ahí, ¿cuál sería la recomendación partiendo primero de que incluso hubiera un contrato para lo que son los préstamos? Porque no lo hay. ¿Estás de acuerdo? Bueno, es la formalización, ¿no? Sí. Que era lo que comentaba Caneca hace rato. Vas a formalizar cualquiera de los esquemas por los que tú optes. Claro. Realmente cuando optas por no hacer un decreto, un pago, una aportación al capital, bueno, tienes otras limitantes. Sí. En el caso de los préstamos, sí o sí tiene que estar bajo la función de un contrato. De acuerdo. Y si lo tienes con el extranjero, pues aparte tienes que obtener la constancia de residencia fiscal. Ok. Y aparte tienes que estar a precios de mercado, ¿no? Entonces, hay que revisar varios puntos. Desde luego. Respecto a lo que mencionabas en términos nacionales, la parte relacionada va a existir y de hecho es más común de lo que creemos, y creo que ahí aterrizaría yo tu punto cuando arrancamos la charla. Capitalización delgada no solo está para los grandes corporativos. Listo. Creo que se nos está yendo, ¿no? O sea, se nos están yendo los elefantes rosas. Ok. Porque al final todas estas modificaciones han ido surgiendo precisamente porque tenemos o tenían los grupos la mala costumbre de pasar la lana de una bolsa a otra, ¿no? Sí. Únicamente. Y al llegar hasta donde se desapareciera o se viera menos, y entonces ya no hubiera el pago de ningún tipo de impuesto. Entonces creo que aquí al final la recomendación es exactamente la misma que si caes en la fracción 27. Revisa, ¿no? Revisa tu capital. Si tu capital es suficiente, vas a poder sostener ese apalancamiento. Claro. Los 20 millones, coincido contigo, es nada en Claro. operaciones de grupo. La mecánica es compleja del ¿cómo no? cálculo, bastante Sí, compleja, sí. pero al final lo único que hace es un prorrateo, ¿no? El Sí, prorrateo de esos En intereses. función de los ingresos de Exacto. cada uno. Los A ver integrantes. cómo va a terminar aterrizado o determinado por cada una de las compañías el monto de esos 20 millones que le puede corresponder. Y la diferencia, pues van a ser intereses no deducibles, ¿no? Así es. Yo creo que es evidente que la mala praxis ha venido a ponernos esto, ¿no? Claro. El hecho de decir, ok, pues sabes que endeúdate, apaláncate, pues que me preste dinero Cané, Sí, que me preste sí. dinero Octavio, Claro. y al final, te lo digo, pago. y no solo hablando de partes relacionadas residentes en el extranjero, Sí. también en las nacionales, y digo, podríamos mencionar grandes grupos, ¿no? Sí, claro. Pero no siempre es en los grandes grupos.
Yo creo que cuando tenemos una compañía y es el hermanito o la hermanita, la prestadora de servicios en algún momento cuando estuvo funcionando, caemos más seguido de lo que creemos en el tema de parte relacionada. Sí, pareciera que ese tema, como decíamos al principio, está como que muy lejos de uno, ¿no? Dice, no, es que solamente lo que es el capitalización delegada aplica para los grandes grupos, para los que están en el extranjero y todo. Y como bien dices, no necesariamente. También se habla, por ejemplo, de dos conceptos comparables, digamos, respecto a lo que es la parte relacionada. ¿Cuál sería un poquito el sentido de hablar de un concepto parte relacionada y empresas de grupo? ¿Cuál sería el concepto más amplio? Empresas de grupo, ¿cierto? ¿O cuál es tu punto de vista? Porque ahí, digamos, como para ir empezando a detallar en qué consiste la capitalización delegada, que también digo, su cálculo, pues tampoco, digo, creo que no es tan difícil, creo. Sin embargo, los elementos con los que puede contar una empresa desde antecedentes, eso es lo que yo creo el primer problema con el que podemos enfrentarnos al momento de querer determinar una capitalización delegada. Dices, a ver, aquí de dónde voy a partir. El capital contable, tráete los antecedentes. ¿Y por dónde empiezas? ¿Sí? Pues fíjate que a nivel de capital yo no le veo tanto tema. Okay. Porque contabilidad te va a reflejar los resultados. Sí. ¿Sabes dónde están los problemas? En las cuentas fiscales. Claro. O sea, una compañía que tiene 10, 15 o 20 años operando, tenemos la mala práctica de no tener un control adecuado de las cuentas fiscales. Adicional a eso, híjole, es que teníamos el cálculo, pero ¿qué crees? Se metió una declaración complementaria, ya no actualizamos el papel. Claro, y entonces está reportado, porque ojo, aquí la importancia de reportar bien el monto de las cuentas fiscales en la declaración. Porque hoy por hoy el SAT llega y te toca la puerta y te va a decir, tú me dijiste que tenías cuentas fiscales por $1 millón. Sí. Entrégame tu soporte documental. Claro. Pues no, ahora ya hasta te abrieron la opción de reportar las pérdidas en la misma declaración anual. Entonces es parte de lo que está queriendo hacer, ¿no? Claro. Fiscalizar completamente toda la operación que estás teniendo. Sí, claro. Sí, que de alguna manera cuando llegue y te fiscaliza, lo que dices, a ver, eso fue lo que tú me dijiste. Yo no estoy inventando nada, O sea, es nada más con base en lo que tú me estás planteando en tus declaraciones. Así es. Dame el soporte documental. Y ahí es donde metemos el primer choclo, decimos, híjole, ¿de dónde agarramos la cosa? Si decíamos al principio, ni siquiera hay actas de asamblea que se lleven de manera ordinaria y dices, oye, ¿en qué momento? ¿De dónde lo voy a tomar? ¿No? Entonces, sí se vuelve un problema. Finalmente, aquí acabamos hablando de una obligación, el hecho de que yo pueda tener ese soporte documental como tal. Y dices, bueno, ok, entrando al tema ya directo de la determinación de la capitalización como tal. Dices, ya lo hemos traído muchas veces ahorita a colación, primer punto que yo debo de determinar, mi capital contable, ¿no? Dices, evidentemente para eso sirve la parte corporativa, como bien dices ahí, quizá no sea tanto problema esa situación porque dices, pues mira, nunca se ha movido, ¿no? Protocolízatelo y tráetelo digamos, al último año. Y dices, ok, saca o determina un promedio, ¿listo? Dices, ¿cómo lo vas a determinar? Pues simplemente con tu saldo inicial del capital contable, saldo final entre 2 y ese es tu promedio. Ahora vamos hacia lo que va a ser la determinación de los intereses que pagas, ¿no? Pero en esos intereses, por eso decíamos, hay que atraer el artículo 8º de la ley del ISR en el que me establece el concepto. Y me dice que se puede considerar como interés, ¿no? Y va propiamente desde lo que son las cuestiones ahí de diferencias por reporto, lo que es propiamente, dice el artículo, palabras más o menos, dice, cualquier rendimiento que se obtenga, independientemente del nombre con el que se le dé, ¿de acuerdo? Y me habla también ahí de las fluctuaciones cambiarias, que precisamente ahí es donde viene la reforma ahorita en su 6º párrafo, que me dice que me incluye lo que es la ganancia cambiaria, ¿no? Creo yo que si leemos un poquito ahí lo que quiere decir, antes no traía, son 4 palabras las que cambiaron en ese sentido. Me dice la ganancia cambiaria y la diferencia entre y una palabra más por ahí. Que ahora me agrega lo que es ganancia con la pérdida, ¿de acuerdo? Y me dice más o menos, oye, cuando tú quieras celebrar una situación de préstamo, o así lo entiendo, amiga, corríjanme si estoy mal, cuando quieras generar una situación de préstamo, tu ganancia, fluctuaciones, ganancia o pérdida, debería de ser la que considerarías a peso, bueno, al tipo de cambio del Banco de México. ¿Qué quiere decir? Para que no abuses precisamente, ya sea en obtener una ganancia de más o una pérdida mayor. ¿Sí va por ahí? ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. De hecho,
para ponerlo como en términos muy sencillos. Gracias, sí. Cuando tú haces el reconocimiento de una cuenta en dólares, tenemos por bien a práctica a colocar el monto en dólares y la cuenta complementaria hace la conversión a pesos. Okay. En muchos de los casos, las compañías optan por tener un tipo de cambio corporativo, que es muy distinto al del Banco de México. Claro. Obviamente el SAT tenía que unificar esta parte. Desde luego. Y entonces por eso es que te dice que tienes que llevar o hacer esa revaluación mes a mes de todas las cuentas que tú vas a tener en dólares a nivel de balanza. Entonces, esa fluctuación que nosotros vemos al cierre de cada uno de los meses no es otra cosa más que ese reconocimiento. Realmente esa fluctuación que se genera al cierre de cada uno de los meses por toda la totalidad de las cuentas en dólares. Claro. Entonces, digo... Aquí me gustaría complementar, ¿no? Que además del tipo de cambio corporativo que tienen algunas compañías, hay quienes ni siquiera saben cuál es el real que se tiene que tomar, ¿no? Si es el FIX, hay unos que toman el FIX, hay unos que toman el del DOF, y el que realmente deberíamos estar usando es el que es para solventar obligaciones, como viene en el Banco de México, ¿no? Porque la ley te dice tal cual, el publicado en el diario oficial del día anterior, ¿no? Entonces ahí es donde muchas compañías cometen el error de que usan el del diario oficial o el del FIX. Me ha tocado en muchos casos que nosotros tenemos una diferencia entre precisamente los intereses o la cuenta por pagar o la cuenta por cobrar, en donde no es lo mismo debido a que no usamos el mismo tipo de cambio, ¿no? Si no está homologado. Exactamente. Claro. Entonces ellos dicen, yo estoy usando porque así me dijeron, ¿no? O así me enseñaron en la escuela incluso, ¿no? Sí. Pero pues la realidad es que pues, la ley te dice una cosa y que eso es lo que debemos de seguir, ¿no? Claro. Por ejemplo, también pasando a otro artículo que tiene interrelación con esto que comentamos, el artículo 11º de la ley del ISR, ¿no? Que me establece como tal, dice, a ver, ¿qué se va a considerar cuando tú estés pagando intereses? ¿Qué se consideraría, en qué casos se consideraría como que estás simulando el pago de interés por un dividendo? Y me establece como 6 fracciones y me dice, una de ellas, por ejemplo, cuando el deudor se compromete a pagar en una fecha específica hacia el acreedor, que dices, a ver, espérame, ¿a qué suena eso? A que mira, simplemente vamos a prometernos, ¿no? Esa deuda que realmente no está surgiendo, no se está dando en realidad. Pero como para efectos de lo que es la capitalización delegada, debo de considerar lo que son los intereses devengados y compararlos también contra los pagados. Digamos, yéndonos a normas de información financiera, sabemos que la devengación es la que se da cuando se da la transformación, ya sea interna o externa, del ente como tal. Yo conozco de una operación, entonces la debo de registrar porque está devengada. Obviamente en la práctica, pues se saca provecho de eso y decimos, nos cerramos el ojito y pactamos precisamente un contrato de ese tipo para yo poder tener, aunque no haya ningún flujo de efectivo, para yo poder tener a través de un documento, digamos un contrato, poder dar esos efectos para que yo tenga un beneficio partiendo de la devengación. ¿Sí estamos de acuerdo? Dices, oye, porque se ha abusado. Creo que ahí más bien es retomar el punto del que arrancábamos. Sí. Tú vas a generar un préstamo, ¿no? Porque, como lo mencionamos, la empresa empieza a trabajar en México y entonces entra lana y entonces en su momento Canec dice, oye, ¿y esta lana de qué es, no? Ok, esto va a ser para... mándalo a aportación para futuros aumentos. Sí, la respuesta común. Ok, ¿cuánto tiempo tendrías que estar dejando? Claro. Bajo el concepto de aportación para futuros aumentos, ese dinero. Digo, no hay una no hay una fecha, pero dices, yo creo que un año te da realmente la respuesta de si es una aportación. Porque al final yo te diría, ok, Octavio, tú estuviste fondeando. Sí. En un año tú me dijiste que lo mandara a aportación para futuros aumentos. Sí. ¿En qué momento vas a capitalizar? Así es. Ya lo capitalizaste o no lo vas a capitalizar. Finalmente dices, chin, pero ya tengo mucha lana ahí, ¿no? Sí. Entonces, ¿sabes qué? Que va a llegar precios de transferencia, todo siempre va agarradito de la mano. Totalmente.
Entonces finalmente dice, le tienes que dar una figura, le tienes que dar una forma. Claro. La forma va a ser vía préstamo. Ok. En ese préstamo o en ese contrato de préstamo debemos de tener la exigibilidad, Claro. la tasa de interés, porque por ahí los expertos en precios de transferencia no me van a dejar mentir. No puedes pactar, digo, y el poder es, sí se puede. Ajá. Yo sí te puedo prestar lana Claro. de voluntad Claro. y no te tengo que cobrar intereses porque confío en ti, porque la palabra es la Sí. palabra, porque somos cuates Sí. o porque somos partes relacionadas, que eso Ok. también es común. Sin embargo, a precio de mercado, ya Sí. metiéndome un poco en tema de precios de transferencia, pues no va a pasar, ¿no? Sí. O sea, si es de buena voluntad, porque ese es uno de los puntos, ¿no? Dale. ¿Cuál es realmente la razón de negocio Exacto. por la cual tú me estarías prestando lana Exacto. y no me cobrarías interés? ¿no? Desde luego. A lo mejor hasta un interés personal hay por ahí, pero realmente Ese ya no se siempre puede va a cuantificar. haber un interés. Claro. Finalmente, tu hermanita, tu parte relacionada, tu amigo, como lo quieras mencionar, siempre va a haber un interés. Entonces, por muy pequeña que tú pongas esa tasa, tiene que estar pactada en el contrato. Claro. Pero entonces somos mexicanos y somos muy creativos. Ok, la tasa de interés que yo te voy a dar es del 10% al año. Anual, sí. ¿Cómo va a vencer tu tasa? ¿No? Oye, no te voy a estar mandando lana cada mes, Cada o mes, sea, claro. y agarra la Claro. onda, ¿no? Sí. Entonces Eduardo dice, no, pues sabes qué, que cada 3 meses, no, pues déjamelo al año, Al año, ¿no? sí, mínimo. Déjalo al año. Sí. Llega el plazo de vencimiento, o sea, el año de vencimiento de esos intereses, y no te voy Te a los pagar. pagan, Claro. Entonces esto sería una bola que nunca terminaría. Por Así eso es. es que realmente dice, no, espérame. En el momento en que tu interés sea devengado o pagado, Ya de una vez juégalo. primero me tienes que entrar a la retención. Claro. Y en ese momento tú lo tienes que considerar para efecto de cálculo de capitalización delgada. Y tiene toda la razón de ser. Claro, Porque claro. al final, si no, nunca llegarían los plazos o Y los es que ese es el vencimientos. fondo precisamente de la capitalización delgada, ¿no? De poder fiscalizar ese tipo de Evitar operaciones. las trampas que- Ahí entraría, por ejemplo, otra pregunta. ¿Realmente todo lo que se comenta como interés, se conceptualiza de acuerdo al artículo 8 del ISR, todo juega para capitalización delgada? Mira, ahí voy, antes de irnos a ese punto, voy a hacer un paréntesis. Listo. ¿Por qué meten la aclaración de la ganancia cambiaria Ajá. en la reforma del 22? 22, sí. Cuando nace capitalización delgada en el 2005, todos estábamos con que, ok, los intereses que se generan por los préstamos con partes relacionadas residentes en el extranjero, hasta cierto punto la ley era bastante clara. Sí. Sin embargo, el concepto de intereses ya estaba en la ley del impuesto sobre la renta. Ok. Y entonces hubo alguien que dijo, no, espérame. Cuando tú haces esa reevaluación de esas cuentas mes a mes, tú estás reconociendo una ganancia. Sí. Te estás llevando una lana, estás reconociendo una utilidad por tener esas cuentas ahí. Sí. Entonces, sí tendría que estar jugando, porque finalmente esa cuenta por pagar o esos intereses también te están generando una ganancia o una pérdida cambiaria, que debería de tomar la misma figura. Y ojo, hay ejercicios como en el 20 que la diferencia la hace la fluctuación cambiaria. ¿eh? Sí, seguramente. Sí. Totalmente. Entonces, definitivamente ahí está una de las respuestas, el por qué el interés puede ser o se debe de considerar cualquier rendimiento. Yo siempre he dicho, la ley es tan amplia como para que todo quepa, para que todo sea acumulable y para que poco sea deducible. Ok. Realmente siempre es así, sí, y lo digo con todo respeto, pero los abogados siempre Sí. encuentran la coma que les faltó supuesto. para poderte meter el amparo ahí. Entonces, tienen que dejarlo de manera muy general o muy global para que todo encaje, ¿no? Y en este caso, pues los conceptos de fluctuación. Claro, de acuerdo. Bien, aquí tenemos una pregunta que dice Miguel de Los Ángeles. Dice, ¿qué obligaciones en materia de PLD tienen los préstamos entre partes relacionadas nacionales? Obligaciones como tal, ¿no? Pues ahorita, así a bote pronto, recuerdo que los tienes que estar reportando. Claro, cuando rebasan de 600,000 pesos en un periodo de 6 meses. Así es. Ok. Nacionales, pues realmente la revisión de la fracción 32 32. para ver si vamos El a pago de caer intereses. en un supuesto o rebasar ese monto de los intereses. Que estás de acuerdo también que a nivel nacional es muy común
más de lo que parece, el hecho de que se den esos préstamos. O sea, y pareciera ahí que a veces lo ignoramos porque decimos nada menos. Precisamente me comentaba una colega anteayer, me parece, que me decía, oye, de parte de la empresa van a solicitar unos préstamos y va a haber, y son más o menos como 450,000 pesos. O sea, pues, sin problema, ¿no? Nada más toma en cuenta que si rebasa de cierto monto 600,000 pesos en un periodo de 6 meses, lo tienes que reportar. Dices, no, espérame, pero es que quien me lo va a pagar, me lo va a prestar, ni siquiera está dado de alta. No, es que precisamente es el fondo, es el fondo de conocer de dónde me vas a prestar. Claro. ¿No? Y finalmente eso también conlleva, me gustó mucho tu frase que dices, la ley donde todo quepa, ¿cómo comentaste? y obviamente sí. que no se quede nada afuera, ¿no? Claro. O sea, y el punto cuál es ahí, precisamente decir, a ver, no abuses de ese pago de intereses, y hoy por hoy también en materia de PLD, identifícame plenamente quién te lo está prestando, y sobre todo que tengas un límite en los topes de lo que es el interés. Porque a lo mejor por un lado dices, pues yo voy a pagar el interés, finalmente el otro lo va a acumular. Claro. Pero realmente eso sucede, que el otro realmente lo acumule, porque estamos de acuerdo que si fuera un préstamo común y corriente, ¿no? Un crédito mercantil que dijeras tú, oye, un préstamo mercantil, perdón, que tú digas, pues me lo va a prestar el licenciado Eduardo, ¿de acuerdo? Me tendría que emitir un comprobante, claro. ¿de acuerdo? Y eso tendría que llevar IVA en el pago de los intereses. Hoy por hoy dices, para que para mí sea deducible, independientemente de los topes que yo pudiera tener, a lo mejor esa parte del IVA con partes relacionadas del extranjero no me aplica. Pero para que yo tenga ese tope también, el licenciado Eduardo lo va a tener que declarar aquí y va a tener que pagar impuestos sobre esos ingresos que tuviera por interés. Claro. Pero ya nos tiene amarrados de los dos lados. Ahí yo voy a complicar un poquito el comentario que tú haces, ¿no? Listo. ¿Qué pasa si esos intereses entran en la no deducibilidad? Entonces yo tendría que... ¿no me podría acreditar ese IVA? Claro. Entonces tendría que presentar complementarias del pago provisional de ese IVA para poder estar igual en la parte del acreditamiento y la deducibilidad. Claro, bueno, finalmente sabemos que para que yo pueda ser acreditable cierta cantidad, primero debe de ser cumplir el requisito de ser deducible para ISR. Claro. Y aprovechando el comentario del licenciado, decimos, a ver, fracción 27 del 28, una cosa capitalización delegada, esos intereses precisamente que yo determine y que no sean deducibles, esos son no deducibles de manera permanente. Pero lo que es la fracción 32 son deducibles temporales, porque ahí se me establece que yo los puedo deducir en los siguientes 10 años. Claro. En palabras llanas. Oye, lo que yo no me pueda deducir de la fracción 32 este año, no te preocupes. Lo voy a patear al siguiente hasta deducírmelo y tengo 10 años para hacerlo. Y también aplicaría lo mismo para IVA. ¿En qué momento? En el que me lo puede deducir. ¿De acuerdo? No tanto que me tenga que regresar a presentar complementarios del 2021. Pero ¿qué pasa con el tema de capitalización? Okay. Y digo, y el ejemplo que ponen no es porque nos haya pasado. No, seguramente no. No se dio. Se le acaba de ocurrir. Es como es de corriente, licenciado, ¿eh? Sí. Y era una de las preguntas sobre la mesa. Claro. Ok. ¿Qué voy a hacer con ese? Ya determinaste que la totalidad de tus intereses no son deducibles. Listo. ¿Y el IVA? Claro. ¿Qué va a pasar con ese IVA, no? ¿Estás de acuerdo que si no cumple los requisitos, depende de qué fracción estemos hablando, estamos de acuerdo? Sí. Si está ubicada en la fracción 27, desde mi punto de vista, si no son deducibles para ISR, tampoco será acreditable porque la regla es clara. ¿Estamos de acuerdo? Sigue esa misma suerte. Distinto con lo de la fracción 32, porque eso sí me permite que es una no deducibilidad, pero temporal. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y estaré haciendo mis cálculos y ya determinaré a cada cierre, decir, ¿qué tanto voy a hacer deducible en este ejercicio y cuánto pasaría a los siguientes 10 años? ¿De acuerdo? Ahí te haría un comentario nada más. Claro. Realmente las empresas que vienen o que se soportan por apalancamiento es una práctica continua, ¿no? Entonces veo complicado que si en el año 1, claro, que esos 20 millones en el año 10 logren ser deducibles. Yo honestamente en la práctica nunca lo he visto. Como bien dices, es continuo. Es continuo. O sea, viene incluso lo más probable es que en un futuro ya no sea deducible porque sigues con el apalancamiento. Sí. Esa parte yo creo que sí valdría la pena que todos nuestros amigos que nos acompañan el día de hoy pudieran tenerlo muy claro en sus empresas y hacer esa revisión, ¿no? Es decir, a ver realmente en qué momento estoy ya, en qué nivel de endeudamiento que me permita sí o no hacer deducibles los intereses o no, en qué nivel estoy. Y hacer una proyección, como bien decías ahí, a mediano y a largo plazo para saber hasta qué momento, en un momento dado, debería yo de cerrarle la llave
o determinar si voy a capitalizar, ¿no? Porque de repente, pues sí es el abuso de repente para poder nada más prestar, porque sabes que es un poquito menos caro el que pagas el interés a que lo capitalices, ¿de acuerdo? No, y las reglas de aplicación son distintas. Claro. Porque al final, si tú decides capitalizar, vas con tu abogado, haces la protocolización del documento y dices, ok, todo esto lo voy a capitalizar. Pero ¿qué crees? Es también una práctica muy común, ¿eh? Pues ahora ya regrésame mi lana. Sí. ¿No? Y entonces los mismos candados que te va poniendo por ahí la ley del impuesto sobre la renta en cuanto al retorno de esos flujos hacia el otro lado, pues también detiene un poco el tema de la operación en cuanto a capital, ¿no? Okay. ¿Por qué? Pues porque te dice, oye, no, en los siguientes 2 años no me puedes mover esta lana. Ni cuentes con ello. Sí. Y insisto, tiene toda la razón de ser, ¿no? Oye, pues si tú estás invirtiendo en un negocio en México, por lo menos deja esa lana 2 años. Claro. Porque no me digas que al siguiente año ya quieres tu dinero de regreso. Todos los que nos dedicamos o hemos tenido oportunidad de ver algún tipo de negocio sabemos que los 3 primeros años son de inversión. Nunca vas a ver el retorno de tu inversión antes de esos 3 años. Digo, aunque fueran negocios muy rentables. Claro. ¿Ibas a comentar algo, Janel? No, pues complementando esa parte, ¿no? De lo que te impone la autoridad, de que te dice, ¿no? De pues déjame tu lana aquí, no la puedes mover, ¿no? A mí me ha tocado el caso en el que te empiezan a emitir flujo hacia acá, hacia México, constituyen la compañía y de buenas a primeras dicen, bueno, pues sabes que ya me arrepentí, ya no quiero estar en México. ¿Qué tienen que hacer? Pues esperar para poder retirar el dinero y poder liquidar la compañía. O sea, claro. No le veo tan descabellado la parte que comenta la autoridad, ¿no? Y comenta Zaira. Claro. Tienes que dejar el dinero, pues ya no quieres estar aquí, pues te castigo por lo menos de esa manera, ¿no? Claro, y luego si también tenemos de repente políticas en un momento dado que no dan la certeza para esos inversionistas de decir, tú deja tu lana aquí, no le va a pasar nada, yo te voy a dar mucha certeza de que vas a tener estabilidad, al menos en cuanto a la política, tanto fiscal como social, dices, pues adelante, ¿no? Pero si se mandan otro tipo de mensajes, pues precisamente lo primero que dicen, ¿sabes qué? Vámonos. Y pasa muy seguido. No, y ahorita con este tema de recesión por el tema de pandemia, sí, se ha visto mucho más continuamente el retiro de inversión. Al final del camino, insisto, o sea, hay mucha razón de ser, ¿no? Claro. Pero entonces, ¿qué sucede? O sea, lo que pasa es que el extranjero tiene a bien de venir a invertir a México y desconocer todo lo que es la política fiscal, ¿no? Y entonces dice, pues yo te mando la lana y después tú me la regresas. Pues sí, pero no puede ocurrir de esa manera, ¿no? Entonces, sí es cierto que hay que cuidar muchos aspectos. Finalmente, adicional a los préstamos nacionales y los préstamos con partes relacionadas residentes en el extranjero, hago énfasis en que se necesita el contrato. O sea, no puedes tener un préstamo de palabra. Digo, por ahí el Código Civil y el Código de Comercio lo marcan que sí, pero el SAT nunca te lo va a aceptar, entonces mejoras tu documento. Palabra que sí me lo prestaron, ¿no? Yo quedé, estaba testigo, o sea, no, pues sí hay que tener la prueba documental, desde luego. Ahora, en su práctica profesional, ¿realmente con qué se han encontrado, digamos, hablando, finalmente aquí nadie nos está escuchando, qué se han encontrado respecto a ese apalancamiento? Me establece la ley que para que yo pueda determinar la capitalización delegada, los intereses que yo pago precisamente no deben de ser mayores en 3 veces el capital contable. En la práctica, realmente, ¿qué han observado? ¿Lo supera por mucho? Porque la realidad es que sí están empresas muy, muy apasivadas. ¿Cuál es la realidad ahí afuera? En lo personal, me ha tocado ver los 3 supuestos que puedes obtener, ¿no? Hay compañías que sí es solo un porcentaje, es el que no haces deducible. Y a lo mejor para toda la gente que nos esté escuchando que no es experto en el tema de capitalización delgada, simplemente es el 3-1 que tú mencionabas, ¿no? La regla o lo mínimo que te piden es que tú tengas el 3-1. Es decir, que no lo rebases. Y digo, y al final es algo que tiene, pues hasta cierta holgura, ¿no? O sea, 3 veces te puedes endeudar. O sea, por cada peso que tú tienes en capital, te puedes endeudar 3. Sí. Se me hace lógico. Sin embargo, cuando ya lo llevas a números en un grupo, puede llegar a ser nada, ¿eh? Nada. Y también tenemos el otro caso, por eso te decía, y a lo mejor hace rato ya no terminé de aterrizar el tema de lo que eran las fluctuaciones cambiarias,
pero hace la diferencia en el cálculo porque a lo mejor la deuda contraída no es tan alta, pero con la fluctuación, y insisto, en ejercicios donde la fluctuación nos ha pegado considerablemente, como en el 20, hace la diferencia en el cálculo, ¿eh? Claro. Y de verdad te lo digo porque lo hemos visto a nivel de práctica. O sea, ya no era cuida el préstamo, era cuida la fluctuación cambiaria, porque esa es la que te va a dar en la torre. Claro. Y te va a hacer que todo esto no sea deducible o la proporción no sea deducible. Entonces, realmente, supuestos siempre va a haber muchos, y a lo mejor los que tenemos oportunidad de trabajarlos, los vamos a encontrar con cualquiera, ¿no? Claro. En donde todo es deducible, en donde nada es deducible y en donde solamente una proporción es deducible. Insisto, no lo demos por default, no lo dejemos en el limbo. Es un cálculo que se tiene que hacer. Más vale tener el papel de trabajo donde yo determiné que si eran 100% deducibles mis intereses, a que lo dé por default, ¿no? Y eso, por ejemplo, nosotros en la práctica suele suceder. Le dices al contador, oye, tu cálculo de capitalización delgada, ¿no? O no va a dar, ¿no? O a veces uno cree que con la práctica ya dices, no, sí, como que ojo de buen cubero. No, a mí me ha tocado, llevo compañías que ni siquiera les aplica y me ha tocado hacerlo, precisamente para que, pues, por si algún día la autoridad pregunta, claro, pues es que no aplica y aquí está mi cálculo de todos modos, ¿no? Sí. Ahora, para que quede un poquito más claro para nuestros amigos, digamos, voy a dar 2 pasos, amiga, para que me complementes respecto a cómo se tendría que determinar la capitalización. Decíamos en un principio, primero determina tu promedio del capital contable. Dices, saldo inicial, saldo final, entre 2, y ese es mi promedio. Luego me paso a la parte de lo que son las deudas. Ahí sí considerando, bueno, todos aquellos créditos que me generen interés. ¿De acuerdo? Y ahí determino, oye, tanto nacionales como extranjeros, y voy a determinar también un promedio, ¿no? Al final de cada mes, y esos promedios los voy a dividir entre el número de meses y me da mi promedio de las deudas, ¿de acuerdo? Y eso obviamente, pues finalmente lo voy a acabar comparando contra mi capital contable, el promedio multiplicado por 3, ¿no? Cuando yo tengo una diferencia en el capital, en el que 3 veces mi capital contable es mayor al promedio de las créditos que me generan interés, ¿cuál es el resultado ahí? ¿Qué me provoca? Que tu capital está soportando realmente tus deudas. Significa que todos tus intereses o la totalidad de tus intereses son deducibles. El fisco dice, ok, tú tienes el capital suficiente para apalancarte hasta esa cantidad. O sea, no estás fuera de, ¿no? Correcto. Ahora es cuando el resultado es el contrario, que mi promedio de los créditos es mayor, las deudas que me generan interés es mayor a 3 veces el capital contable. ¿Sería parcialmente deducible o no es deducible? Hay que hacer una proporción. Ok. De acuerdo. Y eso ya de acuerdo, incluso también con las deudas que yo tenga del extranjero, ¿cierto? Sí. Ok. Ahí, ¿cuál es el punto de vista respecto a cuál es la lógica que sigue esa mecánica al momento de que, primero, para comparar lo que son las 3 veces mi capital contable contra lo que son el promedio de las deudas que me generan intereses en su totalidad, ya sean nacionales o extranjeras? Sí. Hasta ahí dices, bueno, son comparables. Pero ¿qué pasa al momento de que tienes que calcularlo en esa proporción, pero nada única y exclusivamente de las deudas que tienes en el extranjero? ¿Cuál es la lógica de eso? Bueno, es que son 2 puntos, ¿no? Okay. Un apalancamiento no siempre va a ser precisamente de tu parte relacionada. Sí. O del extranjero, ¿no? A veces cualquiera se apalanca, ¿no? Oye, Octavio, te debo los honorarios del mes de enero, pero híjole, ándale, te los pago como por ahí de julio, agosto. Pero tú síguele chambeando. Claro, sí. Sígueme prestando mis servicios contables, pero voy pateando tus facturas, ¿no? Sí. Ya me chuté enero, febrero, marzo, y puedo llegar a diciembre, y tú sigues actuando de buena fe y me sigues prestando el servicio, y yo estoy apalancándome de ti, porque realmente yo sigo operando a razón de tu servicio y pues no te estoy pagando, ¿no? Sí. Entonces, ahí está el primer punto, o por el cual el cálculo considera la totalidad de las deudas. Okay. Que generan interés, ojo. Claro, sí. Las que están generando interés. ¿Se excluye la parte de lo que están con el sistema financiero? Sí. Listo, ya está. ¿Por qué? Porque al final del camino, y ahorita que hablabas de las deudas del sistema financiero es un punto importante, ¿no?
Ya con lo que nos cobran los bancos ya sería Estuvo, una ¿no? grosería que Estuvo. también entrara para capitalización. Sí, claro. Sí. Ok, te estás apalancando, pero ¿qué crees? Que en el ejemplo que poníamos, ¿no? Octavio me está prestando servicios, pero no me estás cobrando un interés, ¿no? Así es. Y a lo mejor después de ese abuso dices, esta como que se está manchando, Sí. y entonces te va a decir, oye, te doy 30 días para el pago. Digo, a lo mejor en la prestación de servicios es menos común, Sí. pero en la compra de mercancías Claro, o ese claro. tipo de operaciones Operaciones comerciales. es más fácil ver una tasa de interés moratoria, ¿no? Entonces volvemos a caer a lo mismo. Tú generas ese interés y entonces te estás apalancando y estás generando un interés. Entonces, por eso es que el cálculo engloba la totalidad de las operaciones que van a generar un interés. Pero al final, los que le interesa siempre van a ser el grueso, ¿no? Claro. Son las operaciones que se hacen con residentes en el extranjero. Porque al final del camino tú dices, ok, tú, Octavio, aquí en México le estás cobrando a ella un interés moratorio, pues al final vas a acumular también esa parte. Claro. Te está fiscalizando. Y en la parte de los intereses al extranjero, pues no hay manera, ¿no? Sí. O sea, bueno, ya han ido poniendo muchos candados, pero era más complicado. Entonces dice, ok, nada más hazme el cálculo y dime si sí o no puedes hacer deducible la totalidad de tus intereses. Es que finalmente para poder tener esa materia prima en cuanto a la generación de los papeles de trabajo que sustenten esas operaciones no está tan fácil, ¿eh? O sea, en la práctica yo creo que es lo primero con lo que te encuentras, ¿no? Claro. Es saber, dame tu integración de la capitalización delegada. ¿Cómo tienes identificado realmente? O sea, si nos partimos del concepto de interés, podría valer hasta los rendimientos que te puede generar, según esto, hasta lo que sería un contrato de arrendamiento financiero, hasta un contrato a lo mejor de factoraje. O sea, todo te está generando un interés. Claro. Por eso quería ser muy puntual. Si todos los conceptos que me establece el artículo 8 de la ley de ISR, que como concepto de interés, jugarían precisamente Sí. para esos, Para los promedios. para los promedios. Meramente para los promedios. Que al final de cuentas siento que ahí sería, es perjudicial el hecho de que considere todos, ¿no? Porque finalmente me va a generar una proporción menor. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Pero finalmente así es la regla. Sí, así Tengo viene que la regla. considerarlos todos. Sí. ¿De acuerdo? Perdón, Karen, ibas a comentar algo. No. ¿Ah? Listo. Ahora, en ese sentido también, diríamos, bajándolo a una parte un poco más doméstica, ¿no? ¿Qué tendríamos que tener nosotros como una cuestión preventiva? Una cuestión desde ahorita, decir, oye, yo no lo venía haciendo quizá, no soy empresa no tengo esas cuestiones con Una el extranjero, multinacional. Ujú. pero sí en un momento dado, a nivel nacional, local, sí pago esos intereses. Y ¿sabes qué? Y además, a lo mejor estoy un poquito alejado, quizá no por mucho, de esos 20 millones. Ya hablando de la fracción 32 del 28. Pero ¿cómo voy a determinar la deducibilidad en empresas del grupo? Eso es un poquito ya más aterrizado al común denominador de nuestras empresas, en que dices, pues sí tienes partes relacionadas a nivel nacional. ¿Qué debería yo estar considerando para que esos intereses no corran el riesgo de no ser deducibles en un futuro, en un caso de una revisión? De acuerdo a la fracción 32. La 32, así es. Mira, de entrada yo creo que son los mismos requisitos que en el otro, ¿no? Todo el cumplimiento de obligaciones en cuanto al tema del contrato, las tasas, y yo insisto, yo creo que cuando eres un contador y haces algún tipo de revisión, lo primero que te debe de brincar son las partes relacionadas, por todas las implicaciones que se pueden tener en esta materia o en este tenor, ¿no? Ok, tienes una parte relacionada, a lo mejor ni siquiera es residente en el extranjero. Ok. Probablemente sea una nacional, como Claro. lo mencionabas. Sí. Yo, si fuera la revisora, lo primero que preguntaría es qué tipo de operaciones tiene. Ok. Si estas empresas son hermanas, primas o como les quieran llamar. Ujú. ¿Qué tipo de operaciones, qué servicios están prestando? Ah, ok, es que crees que hay un préstamo. Sí. Ok, revísate la fracción 32. Sí. ¿Por qué? Pues porque obviamente al hacer la mecánica de cálculo probablemente determine que estoy excedido, ¿no? Claro. Digo, en compañías que no pueden ser muy grandes, a lo mejor 20 millones es algo que da un margen considerable. Pero yo te digo, oye, si tú a nivel de balanza ves presta intereses por un monto mayor a 20 millones,
échale una revisada, ¿no? Claro, por supuesto. De hecho, fíjate que nos tocó colaborar con un amigo, Rodolfo, precisamente tú lo conoces, el buen Rodolfo, un saludo también para nuestro amigo Rodolfo, que en caso de una revisión para una empresa, digamos, no era necesariamente pyme, la empresa en su conjunto a lo mejor factura 900 millones de pesos, pero cuando empiezas a ver la balanza, Janet, y de repente ves las operaciones intercompañías que tienes, es una ida y vuelta de lana, pero muy fuerte, importante. Y que dices, oye, primero hay que empezar por cuantificar esos préstamos, por documentarlos, por entender esa parte y sobre todo lo más importante, darle una razón de negocios a eso. Porque pareciera, así visto, digamos, desde arriba nada más, pareciera que lo único que están haciendo es, mira, aviéntale la lana para allá para que pueda gastar y le bajes el IVA. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Dices, oye, ¿eso realmente daría como para poder sustentar una razón de negocios? Y no sé si se han encontrado con ejemplos prácticos de ese tipo, que dices, oye, ¿cuánto salió de IVA ya? El día 25, ¿no? Dices, vamos a hacer el corte, a ver cómo vamos ahorita. No, pues, ¿qué crees que está muy alta en el IVA? Pásale lana. Y dices, oye, espérame. Y a lo mejor en ese juego, lana sin contrato y lana sin interés, con el único fin de que le pases para allá yo que a lo mejor soy la exportadora y que traigo saldos a favor. Y además, ¿no? ¿Y qué servicio le voy a...? O ya sea por servicios para que baje IVA o por préstamos para que gaste y también baje el IVA y le pague a proveedores. En esa parte no sé si se han encontrado situaciones de ese tipo. Estoy seguro que sí. O no. A nosotros nada nos pasa. Nunca. No, a mí me tocó precisamente eso, tocó que estaba muy, muy alto todavía y mandaron dinero para que compraran activo fijo. Ya. Y agarraron compra activo fijo hasta que, pues sí, la autoridad brincó y dijo, pues es que me estás generando demasiado saldo a favor. Sí, claro. ¿Por qué estás haciendo esto? Entonces revisó la operación y pues, pidió contratos y toda esa situación, no había y pues echaron para atrás. Y digamos en ese sentido, en ese caso como tal, bueno, ¿no podría yo a lo mejor estar invirtiendo precisamente para un futuro? ¿O cuál era el sentido, contador, de fondo de esa? Digo, entiendo que era la idea de bajar el IVA, pero pues comprar por comprar, pues, ¿sabes? Es que tenía ingresos muy altos. Okay. Ingresos muy altos. Sí, mucha gente decimos, ¿sabes qué? De pagárselo al fisco a comprarme un fierro, pues mejor lo invierto, ¿no? Pues sí. Claro. Ese era el fondo de... Exactamente, tenía ingresos muy altos. Claro. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿cuál fue la recomendación de parte de ustedes? Pues nosotros dijimos, esto está mal y pues aún así, ¿no? O sea, ahora sí que el cliente paga y el cliente manda, ¿no? Nosotros dejamos por escrito la opinión que tenemos. De recomendación, ¿no? Y pues aún así decidieron hacerlo, y, pues, de modo, ¿no? Tocó que lo hicieran. Claro. Al final del día, pues fue un te lo dije, ¿no? Sí. ¿Y sí les echaron para atrás la parte del IVA? Sí. Sí. Ay, Dios. Pero sí, ahí sí había materialidad propiamente, o sea, fíjate hasta dónde podía llegar la autoridad, en el sentido de decir, a ver... Es que precisamente el meollo del asunto es que no había contratos. Ok, eso es importantísimo, cada vez le está dando más peso la autoridad a esa formalización de las cosas, ¿no? A que haya formalmente un contrato, claro. Esa parte de la razón de negocios, y que en un momento dado no nada más esté simulando una operación con el fin de disminuir o diferir el pago de un impuesto. Exactamente. ¿No? Sí. Bueno, perdón, ¿ibas a comentar algo así? No. Bien. Es lo mismo, yo creo que es una continua, ¿no? Y yo creo que todos los que nos dedicamos a este ámbito nos hemos encontrado con cualquier tipo de cliente. El cliente que es muy ordenado, que paga, y era lo que te decía hace un rato antes de entrar. ¿Cuál es la recomendación? Pues es que depende del cliente, ¿no? Sí. Si tú traes un cliente muy ordenado, que ojalá siempre fueran así, pero yo siempre he dicho, cuando llega un cliente es porque te dan desmadre, ¿no? Sí. Ahí hay chamba, Claro. porque hay muchas cosas que hacer. Y bueno, puedes ordenar todo ese desorden y decir esto es el deber ser y haces tus recálculos. ¿Y qué pasa cuando te topas con un cliente que te dice no? O sea, no quiero pagarlo y entonces mejor compro activos y entonces
pues no puedes hacer otra cosa más que protegerte, ¿no? Que eso es lo que hacemos todos. Pues deja todo por escrito, porque hoy por hoy todas las modificaciones siguen saliendo en pro de eso, ¿no? O sea, ahorita todos los auditores, ¿no? O sea, fuerte la reforma para el 22 en cuanto al dictamen fiscal. Entonces hay que estar protegidos, hay que echarle un vistazo a todo. Nos volvemos todólogos y esa es la realidad. Cuando eres el contador de una empresa mediana o grande, tienes muy centrada tu responsabilidad. Pero cuando tú tomas una pequeña empresa o una empresa más sencilla, eres todo. Sí. Y aún y cuando tú tienes, eres un prestador de servicio, eres todo, ¿eh? Sí, o sea, eres el abogado, sí, eres el que tiene que hacer cotización de precios de transferencia, el psicólogo, todo. Entonces, es ahí la importancia que a veces demanda el hecho de todos estos temas o de revisar todos estos temas. Realmente, si tú te encajonas a tu día a día, se te va. Claro, ¿no? Claro. Y tú dices, sí, por ahí hubo una reforma este año para capitalización, pero como ni la leí, pues no sé ni de qué trata, si no o de me qué entero, va. No pasa nada. Exacto. Y haces tu cálculo y tú dices, sí, estoy libre, ¿no? Sí. No pasó absolutamente nada, estoy del otro lado. Pero ¿qué crees? Que eres una compañía que trae pérdidas fiscales enormes. Y que a partir del 22 tenías que haber aplicado eso, ¿no? Así es. O sea, esos pequeños detalles que tú mencionabas hace rato en las reformas hacen la diferencia en grandes cosas. Totalmente. Y se supone, cambios muy sutiles, que en este caso que decíamos, ¿no? Y esto como tal, la reforma de Keva que dice, oye, ahora considera también la ganancia, por ejemplo, ¿no? Dices, a ver, son cambios sutiles, y ahorita que comentabas precisamente es ahí, dices, a ver, considera nada más esa parte de lo que estás pagando por intereses, y además, en la mecánica del cálculo, vas a determinar, cuando tomas la opción de que se va por cuentas fiscales, dice, ahora considérame y disminuye lo que son las pérdidas. Sí, claro. Eso tiene mucho de fondo, aunque sea un parrafito el que nada más se modificó. ¿Eso qué representa? Que dices, a ver, para que sea de alguna manera más comparable la cuestión, dices, ok, esas cuentas, disminúyele las pérdidas. ¿Con el afán de qué? No tiene otro sentido más que el decir, lo menos que me puedas aplicar de deducción por intereses. ¿Estamos de acuerdo? Porque al final de cuentas de eso me va a bajar la base comparativa y decir, pues oye, ya te estás pasando, hoy te voy a poner todavía una limitante. Y eso normalmente no lo vemos, ¿no? Porque que tuvo reformas, capitalización delgada. Ya estaba. Está todo ya estaba, ya existía, está bien viejito. Oye, ¿ya viste la trascendencia que tiene esto? Claro. Entonces dices, oye, te están limitando todavía más el hecho de que consideres menos intereses. ¿Estamos de acuerdo? Dices, caray, no, eso ya me hizo más sentido. Dices, a ver, entonces, ¿de qué trata esa reforma? ¿No? Pues precisamente de que hoy por hoy para el cálculo también se va a considerar las pérdidas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y un comentario ahí adicional. Dices, hace rato que comentabas precios de transferencia o a lo mejor valor de mercado, ¿no? Dices, en el caso, por ejemplo, de lo que son el pago de intereses, ¿cuál sería una buena práctica al momento de decir, vamos a celebrar un contrato intercompañías o con un tercero, finalmente puede ser, pero realmente para establecer y no simular ninguna situación, realmente establecerlo con un precio o valor de mercado o un precio de transferencia, una cuestión real, un porcentaje decente, digamos, que pudiera decir la autoridad, pues mira, creo que ya te curaste en salud. Claro. ¿Cuál sería un porcentaje así? Pues mira, yo creo que es formalizarlo. Vuelvo a caer al mismo punto. Haz tu contrato, pacta una tasa de interés, por muy mínima que la consideres, y pues llámale al experto de precios de transferencia. ¿Por qué? Pues porque ellos al hacer ese estudio hacen la evaluación de si tu tasa está a nivel de mercado o no. ¿Con qué intención? Pues realmente el trato a todos por igual, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que la práctica o la buena práctica te lleva a tener todo soportado y documentado. A nivel de contratos, por ahí ya en alguna situación o en alguna revisión, me tocó que te pidieran minutas, que te pidieran correos electrónicos. O sea, es soportar que la operación es real. Recordemos que hoy estamos en la era de la simulación. Me encanta esa claridad. Okay. Nos molestamos porque las reformas y las modificaciones siempre vienen hacia los que siempre hacemos el deber ser. Pero entiendes que hay mucha gente que no lo está haciendo y que tiene
todo el derecho del fisco a tratar de poner esos candados, ¿no? Sí, claro. Entonces, en la era de la simulación, yo simulo que tengo operaciones que tú me estás prestando y lo que mencionábamos al principio de esta charla, ¿cuántas vueltas Sí. da esta lana Sí, para que al final se pierda en el limbo, ¿no? sí. Ojo, también ya todo el intercambio de información que tiene el SAT ha llevado a revisión de operaciones con el extranjero. Ya esto ya no es nuevo, o sea, ya tiene un par de años en donde dices, caray, ahora sí están chambeando. Ya sabe por dónde puede ir la lana, hasta dónde puede parar. El último beneficiario, digamos, ¿no? Sí. O el beneficiario controlador. Sí, y la verdad es que también tiene gente muy experta en estos temas dentro, ¿no? Que no te lo puedes marear para simular una operación. Entonces, Sí. lo primero que te van a decir, ok, tú tienes un apalancamiento, tienes un financiamiento, dame tu contrato. Sí. Y eso lo hemos mencionado desde el principio. Sí. Haz tu contrato, pacta una tasa de interés, una fecha de vencimiento, la Paga exigibilidad, los intereses. paga los intereses, Sí, ¿no? sí. Y en su momento, pues pagarás los impuestos que eso corresponda. Ese es el deber ser. Si adicional a eso existen otro tipo de operaciones, que a lo mejor ya me voy a salir del tema, pero si hay otro tipo de operaciones entre partes relacionadas, también documentalas, porque es muy común y eso nos pasa muy seguido a nosotros, con operaciones intercompañías, ¿no? Claro. Oye, es que a la intercompañía le haces todo, o te hace todo, ¿no? Sí. Por ahí hay management fees, por ahí pago de intereses, por ahí le pagaste dividendos, por ahí hay algún tipo de consultoría. Ok. Entonces, cuando entra a precios, lo que te pide es segmentar todas esas operaciones. Volvemos a caer al punto medular de todo, control, ¿no? Claro, claro. Si tú me dices, oye, toda la lana que te está entrando, toda la lana, que era lo que decíamos, ¿no? Te mandan. Sí. Ok. ¿A la derecha o a la izquierda, no? Porque es aportación para futuros aumentos, es el Claro. pago de intereses, es el pago por alguna prestación de servicio, es algún pago por otro concepto. Y todas estas formas, todas estas figuras que puedes tener, sopórtalas. Por supuesto. Sopórtalas nada más. Fíjate que también otro concepto que siento que para la mayoría digamos, permítanme la expresión, de los mortales, pensamos que está un poquito lejos de nuestro alcance, de nuestra esfera, digamos, de nuestro ámbito de acción, es el concepto de precios de transferencia. Ah, sí, claro. También percibo... Y no es cierto, ¿eh? Bueno, precisamente para allá quiero llegar, ¿no? El punto es, dices, oye, si nos vamos a esa situación, diríamos que incluso, aunque sean empresas pymes, o sea, estas operaciones se dan, intercompañías, Claro. empresas del grupo, Sí, o en del un grupo. momento dado, lo que es precisamente ahorita tan llevada y traída precisamente por la cuestión esta del reciclo, la parte de las partes relacionadas, ¿no? Dices, oye, a ver, en ese sentido, pues por cualquier situación que yo pudiera tener intercompañías, debería de tener ese estudio. Claro. O parte a partir de algún monto. Es cualquier operación. Claro. Solo que te encuentras que con las pymes lo primero que te dicen, a ver, estudio de precios de transferencia, pensaba que para mí eso qué? estaba elevado, ¿no? Y dices, además, la operación la estoy celebrando, voy a poner un ejemplo, ¿sabes qué? La operación estamos hablando de $1,000,000. ¿Cuánto me acaba costando un estudio de precios de transferencia? Oye, ¿y lo tendría que hacer por todas esas operaciones? Sí, no, ¿sabes qué? Voy a correr el riesgo mejor de que la autoridad me revise, me voy a prevenir con un contrato, darle toda esa parte, digamos, formal. La formalidad. Pero me va a faltar mi estudio de precios de transferencia, porque repito, y es mi percepción y creo que es generalizada, al menos en el ámbito de las empresas que conocemos o los colegas que también tenemos en este lado, dices, oye, pues como que está elevado ese concepto, como que a mí no me aplica. ¿Qué punto de vista les merece ese comentario? No, definitivamente no. O sea, si lo vemos aquí localmente, Sí. es mi empresa hermana y como decía, ¿no? Y se vencen los impuestos y ¿qué crees? No hay flujo, ¿no? Pásale la lana. Sí, sí. Y creemos que está bien, mañana pasado se la regreso. Pues sí, pero todo ese tipo de documentación, de operación, hay que documentarlo, Claro. ¿no? Y ya hubo una operación. Entre empresas hermanas ya hubo una operación. Pudo haber sido un préstamo, insisto, a veces es, bueno, es que él va a pagar la nómina o nos está prestando un servicio de administración o ¿qué crees? Simplemente el director es de ambas compañías. Ok, ¿no? sí, claro. O sea, ya hay una Es el injerencia. que decide. Claro, él es el que toma las decisiones. Así es, Entonces, tiene el control. Sí, yo creo a título personal que está subestimado. Yo creo que precios de transferencia hoy por hoy tendría que estar en todos lados. Y esa es la intención. Claro. Es una parte esencial para poder sustentar ese tipo de operaciones. Sí, por supuesto. O sea, podría tener en un momento dado todo lo demás,
pero sin el estudio de precios de transferencia la operación no va. Así es. ¿Estamos de acuerdo? No, y recordemos, digo, insisto, ya nos estamos saliendo un poco del tema, pero al final, Listo. precios de transferencia lo que hace es un estudio de la totalidad de tus operaciones. Y te dice, si estás a precio de mercado, ok, palomita. Listo. Pero si tú no estás a precio de mercado, tienes que hacer un ajuste. Y es el reconocimiento de un ingreso o el reconocimiento de una deducción, depende del tipo de quién te operación. gustes. Y al final, o hay un perjuicio para el fisco o hay un perjuicio para ti, ¿no? Claro. Entonces, digo, no sé cuántos están los honorarios de precios de transferencia, pero Sí. yo creo que ahí les estamos mandando chamba. Claro. Realmente sí hay que tocar base en eso. Sí, porque prácticamente todas las empresas así tienen ese tipo de, ya sea por control o porque realmente son empresas hermanas, o sea, realmente como acciones, vaya. Sí, claro. ¿No? Bien, ahí vamos a contestar un par de preguntas que nos están haciendo. Dice Héctor Nogués Flores, si el préstamo recibido es mayor a 600,000 pesos en un periodo menor a 6 meses, comentaron que debe reportarse, pero ¿en dónde, cuándo y cómo? Claro. Esta obligación finalmente viene a partir de lo que es la ley PIORPI, ¿no? Que me establece básicamente en su artículo 17 precisamente fracciones que se consideran como actividades vulnerables. Una de ellas es precisamente los préstamos. Ahí me lo establece precisamente estos umbrales, que no nada más es para la cuestión de los préstamos, sino también para cuestiones, digamos, adquisición de inmuebles, automóviles, tiene sus ciertos umbrales, obras de arte, cheques de viajero, etcétera, ¿no? Joyas, relojes. Cuestiones de construcción, también inmobiliarios, etcétera. Sin embargo, esto, ¿dónde lo tienes que reportar? Tienes que darte de alta en el padrón, precisamente cuando tú realizas una actividad vulnerable, debes de darte de alta en el padrón antilavado y a partir de ahí empezar a presentar esos avisos. Que fíjense, digo, saliéndonos un poquito del tema, pero ahora sí que aprovechando el comentario del contador Héctor Nogués. Nos llama una persona y dice, oye, yo soy una agencia automotriz. Llegué a revisarla yo como externo, dice él, el contador. Pero ¿qué crees? Agencia automotriz, nunca se han dado de alta en el padrón de antilavado. O sea, y tiene operando más años de lo que es la ley. Y dices, ¿qué hago, no? Porque además aquí tienen operaciones, lo tenían ahí en Puerto Escondido, en Puebla y Veracruz. Dice, aquí la gente llega con la lana en efectivo y les paga el coche. Y no estás hablando de cosas así menores, o sea, son automóviles nuevos. Y dices, oye, ¿cómo le están haciendo, no? Y sobre todo, ¿por qué no han presentado esos avisos? Ahí nada más para responderle al contador Héctor, diría, te tienes que dar de alta teniendo una operación vulnerable en el padrón, presentar declaraciones mensuales en el que vas a identificar de acuerdo a los umbrales que existen para cada tipo de fracción, de acuerdo a ello vas a tener que identificar a tu cliente y ya sea nada más armarle un expediente único y en caso de que rebase los umbrales, tú ir de chismoso con la autoridad para saber que tal o cual persona te hizo la adquisición de, en este caso, y también los préstamos, ¿no? Porque por eso salió el punto. Y cuando se dan préstamos, son una actividad vulnerable y básicamente lo que pretende es identificar a la persona que está haciendo el préstamo, sobre todo para saber de dónde proviene el recurso, ¿no? Que no tengas unos amiguitos sinaloenses que digas tú, me prestan dinero, ¿no? Básicamente es eso y tendría que darse de alta y porque además las multas son muy exageradas, muy altas. Entonces, sí pues ahí nada más como comentario, dicen Sí. como breviario, también la ley antilavada no está tan lejos de lo que creemos, Okay, a ver. Aplica en muchas cuestiones, en muchas situaciones, que a veces no tenemos a bien leer exactamente la ley. O simplemente decimos, es la ley antilavado, no me aplica, ¿no? Sí. Pero nosotros en el despacho hicimos realmente un barrido. Sí. Y yo creo que el 80%, 90% de nuestros clientes, si no solo tenemos agencias automotrices, venden arte, no, o sea, algún tipo de operación cae directamente en la ley antilavado. Entonces, ahí es una cordial invitación. Ojalá algún día tengamos una plática de ley antilavado, estaría interesante. De acuerdo, con todo. Pero échale una revisada, porque más de los que imaginamos tendríamos que estar haciendo reportes de ley antilavado. Seguro. Bien, otra pregunta dice Narbelín Torres. Perdón, Adelante. de la pregunta de Héctor, Sí. también es dentro de la plataforma del SAT. Okay. Hay que
no recuerdo el número del formulario, pero es un formulario para reportar los préstamos en cuanto los recibes. De acuerdo. Al mes vencido, pero sí, es también en la página del SAT. Listo, muchas gracias, amigo. Dice, Marvelin Torres dice, dentro de un acta constitutiva se puede registrar una cláusula donde se puede recibir y otorgar préstamos familiares. Aquí ese es el punto en específico. Préstamos familiares, porque obviamente en el acta constitutiva como tal, regularmente dentro de lo que son las cláusulas de mi objeto social, las de cajón son las que puedas recibir, otorgar préstamos, ¿no? Así como arrendar, subarrendar, etcétera, y luego con los objetos sociales tan largos, pero en específico dice, ¿se podría establecer una cláusula donde se pueden recibir o otorgar préstamos familiares? Ahí le voy a ceder la palabra a Canek, porque creo que es un tema que tuvimos que haber revisado todos. Okay. Ahora cuando cambió surgió todo este tema de las sustituciones patronales. Oh, no, sí. Bueno, hay muchas historias que contar, pero... Pues, en resumen, tú puedes hacer todo lo que quieras siempre y cuando la razón o el objeto social de tu compañía pues lo permita, ¿no? Ok, pero digamos en este caso entiendo así el planteamiento de la contadora. Entonces, familiares. Pues esa no es una razón de negocio, ¿no? Pienso que no, pero estaría incluida. Bueno, a lo mejor es una empresa familiar, ¿no? Sí, pero estaría incluida dentro de lo que sería la cláusula en la que en préstamos. La sociedad puede hacer préstamos, hacer o recibir o otorgar préstamos de cualquier tipo, ¿no? Claro, y insisto, y por eso le decía a Canek que nos contara qué sucedió, ¿no? Cuando empiezas a revisar los objetos sociales de todas las compañías, te das cuenta que todos somos todólogos, ¿no? Sí, o sea, chicles hasta aviones. Sí, exacto. Sí. Y entonces dicen, oye, también vienen ya muchos candados a nivel legal en ese sentido, ¿no? Digo, y los abogados o los notarios, pues nos darán la razón, ¿no? O sea, ya había un formato en donde pues podías hacer cualquier cosa y pues no pasaba nada. Hoy por hoy ya empiezan a cerrarte un poco ese punto, ¿no? Sí puede existir una cláusula de préstamos. Sí. La verdad es que tanto como aterrizarlo a un préstamo familiar a mí no me hace sentido. Claro. Pero insisto, o sea, a nivel de objeto social lo puedes tener, pero la operación la tienes que soportar y documentar de forma independiente. Aún y cuando en tu objeto social esté establecido que puedes hacer préstamos, sí, pero eso no te va a dar la defensa o los medios de defensa ante algún tipo de revisión. Desde luego, porque la operación como tal pues es el préstamo. Claro. ¿No? Y ahí habría que diferenciar también lo que se considera como un préstamo o un mutuo, ¿no? Realmente el préstamo es un préstamo mercantil, el que se lleva entre partes que realmente tienen esa calidad como tal, como cuestiones de actos de comercio, y el mutuo pues se da regularmente en personas particulares, ¿no? También para que quede ahí como comentario. Sí, así es. Dice luego José Luis Sánchez Oropesa, buen tema, dos personas pretenden constituir una sociedad mercantil con giro inmobiliario con un capital de 50,000 pesos. Pretenden adquirir los terrenos que van a comercializar a crédito sin cobro de intereses. ¿Cuál es su opinión? Canek, ¿tienes algún comentario? Pues es que ahí la autoridad va a cuestionar, ¿no? O sea, nadie te va a prestar o te va a dar algo sin obtener nada a cambio, ¿no? Claro. Que a lo mejor ahí está menos complicado, ¿no? Porque van a comercializarlo a crédito. No dicen, pero supongo que es a un tercero, ¿no? Seguramente. Entonces ese sería un nivel de mercado. Realmente yo más bien me preguntaría, ¿cuál sería la razón de negocio de tú invertir tu lana, comprar un terreno, vendértelo a ti y recuperar mi lana en 12 o 24 meses sin ningún tipo de beneficio? Así es. O sea, creo que sí se podría por partes independientes. Mi opinión sería sí se puede. Qué benévolo salieron los los adquirentes. Sí se podría, insisto, partes independientes, ¿no? Porque obviamente si me dices, vamos a constituirnos, compramos un terreno, pero va la tía Juanita, la tía Petrita. Sí. Simulación, te digo por que supuesto, estamos en la era de la simulación. Por supuesto. Fíjate que esa pregunta es muy recurrente porque, y ahí quisiera llevar también a un comentario su punto de vista, porque dices, a ver, así tal cual, el ejemplo como lo pone nuestro amigo José Luis Sánchez, dice, a ver, me voy a constituir con 50,000 pesos. Digo, ahorita ya no tenemos un capital mínimo como tal, ¿no? Pero dices, pues te quedó de antaño y son 50,000 pesos.
dices, oye, realmente en tu operación, en tu razón de negocio como tal, y va a ser inmobiliario el giro, ¿vale? Entonces dices, oye, pues eso no te va a saber ni a melón, ¿eh? O sea, eso en el giro no te va a ayudar mucho para una operación real. Por mucho que des a crédito las cosas y que dices, mira, yo lo único que necesito es constituirme porque voy a comprar el terreno a crédito, por ejemplo, y con que yo le ponga las banderitas, empiezo a hacer la preventa. Lo único que necesito, esos 50,000 pesos, es para mi proyecto arquitectónico. Y todo lo demás lo voy a empezar a jugar igual, o sea, a crédito. Eso realmente, digamos, en la parte ahí teórica, pues suena muy bien. Pero la realidad es que la autoridad dice, no es cierto, esas situaciones no se dan. No son ciertas, porque no operas una inmobiliaria con 50,000 pesos. Primer punto, para conocer su punto de vista. ¿Realmente sería recomendable así? Dices, yo siempre lo pongo de esta manera. A ver, te constituyes con 50,000 pesos. Incluso aunque fueran 500,000, ya está constituida, exhibes como tal, está suscrito y exhibido el capital, que eso también es importante porque regularmente hay empresas de papel que nunca está exhibido y pagado, ¿no? Como tal. Entonces dices, ok, ya me constituí, ya exhibí el capital, y dices, ahora sí voy a abrir la cortina, ¿no? Venga el negocio. Dices, oye, ¿realmente qué va a pasar? Para la autoridad sería relativamente sencillo el poder fiscalizar, porque diría, a ver, inmobiliaria, 50,000 pesos, aquí alguien está prestando la lana. Claro. Me interesa saber quién lo está prestando. ¿A qué interés? Pues sobre todo, ¿de dónde viene la lana que este cuate prestó? ¿Quién la está apalancando y quién la está financiando? Y sobre todo, saber el origen de esa cantidad y aparte si por esos intereses o por ese apalancamiento existe un pago de intereses. Claro. Será relativamente sencillo. Ahí, por ejemplo, ramo inmobiliario. ¿Cuánto le pondrías como capital? Porque a la hora de que abres la cortina dices, ok, ya me constituí a todo dar. Listo. Ahora, ¿cómo voy a operar? Lo primero que dices es préstamo. ¿De quién? Del socio. ¿Cuál es tu punto de vista, Kenny? Pues efectivamente, ¿no? Digo, yo sí podría constituirme con el mínimo, pero definitivamente yo necesito flujo para poder operar. ¿Y dónde obtengo el flujo? Pues a través de préstamos, ya sea en el sistema financiero o entre particulares, ¿no? Ahí es donde la autoridad va a cuestionar, ¿no? Oye, ¿quién es del sistema financiero? Ok, el sistema financiero sí, solito reporta, ¿no? Que va a ser bien difícil que constituyéndote, ahora sí que una empresa nuevecita te darían un crédito, ¿no? Sí. Difícilmente. Y si es con particulares, pues ahí ya vamos a tener que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? De los contratos, incluso la parte que mencionamos de esta es una de las actividades vulnerables que reportar en el sistema del PLD y todas esas situaciones, ¿no? Entonces, definitivamente veo muy complicado, sería muy complicado que pudieras operar con tan poco capital y pues pactando o endeudándote tanto, ¿no? Claro. Más sobre todo en ese giro, ¿no? Claro. Inmobiliario. Claro, finalmente aquí también yo creo que parte del comentario podríamos también abundar en el sentido de que, a ver, si voy a aportar una cantidad menor de capital me implica también que yo me tenga que apalancar más. Y que eventualmente, hablando del tema de capitalización delgada o refiriéndonos a la fracción 32 de lo que es el 28, dices, a ver, realmente, digamos, a menor capital, mayor apalancamiento. Por decirlo en una frase. Pues, oye, y realmente desde que inicias vas a tener el primer problema de esa situación de que quizá los intereses no puedan ser deducibles de entrada. Y otro comentario adicional en ese giro inmobiliario. Aportación a capital en especie, como un terreno, por ejemplo, o mejor le meto la lana y adquiero el terreno. ¿Cuál es tu punto de vista? Digo, aprovechando ahí el ejemplo. El ejemplo es más común de lo que creemos. Sí. Porque cualquier empresa, e insisto, ahí es cuando reconoces la posición del SAT. Cualquier empresa que empieza a operar, regularmente tienen ese tipo de capitales, ¿no? 3,000, 50,000. Sí. Y como lo mencionabas hace rato, común. Sí. Está en el acta, pero ni siquiera está pagado. Sí. Y entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo va a operar? Y nosotros, de hecho, cuando tenemos esas conversaciones o esas entrevistas con el cliente, es, bueno, ¿a qué se van a dedicar, no? Ok, pues vamos a vender productos de plástico. Ok, ¿cómo van a operar, no? ¿Cómo vas a hacer una planta aquí en México?
pues es que su intercompañía les va a mandar dinero. Ándale. Desde ahí empezamos, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, te va a mandar dinero bajo qué figura. Vas a capitalizarlo, te vas a endeudar, y entonces les empiezas a explicar el tema de capitalización delgada y todo el mundo se Nomás los infarta. despantas y se van. Ajá. Cuando estás hablando de volúmenes o de compañías muy grandes, cuando lo aterrizas, por ejemplo, al tema de una inmobiliaria no puede ser pequeña. No. El mismo giro. Es lo mismo, ¿no? La pregunta es, ok, vas a hacer una inmobiliaria, ¿no? Allá y no sé, no supe quién fue, pero lo que le hubiera preguntado es... José Luis Sánchez. José Luis José Luis. Sánchez. José Luis, ¿cómo vas a operar? Ok, no, nada más con 50,000 pesos si vas a adquirir un terreno, ¿cómo vas a adquirir el terreno? ¿No? Claro. Dicen que los contadores somos el confesionario, pero ¿cómo te ayudo claro. si yo no conozco, no? Desde luego. No, es que fíjate que no, o sea, con 50,000 pesos no haces un negocio. Claro. Hay que ser realistas, ¿no? Sí. Dice, Y menos inmobiliario. Dice Octavio, tengo un amigo en Sinaloa que me va, oye, pues ya sabes de lo que estás hablando, ¿no? Oye, no, somos una compañía, somos una multinacional. Y mi compañía en UK o en Japón, en China, donde sea, está interesado en invertir en México para el sector inmobiliario, ¿no? Vamos a hacer una torre, la torre junto a las torres ya grandes en Reforma, vamos a hacerla más alta, la inversión, ok, ¿cómo va a entrar la lana a México? Claro. Insisto, siempre va a ser el mismo tenor, o sea, siempre es la misma historia. Sí. En el volumen que trabajes va a ser lo mismo. Si eres un sector chiquito, es más, vamos a abrir una tienda de abarrotes, ¿no? Claro. Oye, Octavio, ¿y cómo vamos a abrirla, Vamos a abrir no? la cortina. ¿Cómo vamos a comprar o de dónde vamos a financiar la compra de toda la mercancía? Pues es que yo tengo unos ahorros y yo tengo otros y Canec tiene otros y entonces arrancamos a decir, no, pues nadie tiene nada y entonces pues nos tenemos que financiar, ¿no? Y entonces el primo de un amigo nos presta, Exacto. o vamos al banco, o ya son préstamos personales. O sea, creo que ahí va a ser siempre lógica. Todos los negocios, cuando empiezan a arrancar, la primera pregunta es, ¿cómo vas a operar? Y no me refiero a tu operación de tu giro, sino económicamente, ¿cómo vas a operar? Claro, claro. Y ahí nada más para responderle concretamente a nuestro amigo José Luis, dice, pretende adquirir un terreno que van a comercializar a crédito, sin cobro de intereses. Sí. Realmente esa parte, como por qué no? O sea, digo, creo que es justo y habría que verlo ahí desde dos ángulos. Primero, pensando en una revisión y que esa deducibilidad pudiera existir a partir de que hay un pago de intereses. ¿Quién te presta, como decías tú hace rato, y Canec, ¿no? ¿Quién te presta de AOKIS? ¿No? Y en un momento dado, esa parte hay que analizarla también de que si esa persona que me está prestando, pues lo más conveniente sería también generarle un interés para que, primero, todo esté planchadito y en un momento dado él pueda declararlo. Y le esté yo generando adicional a lo que ya es su capital que tiene, un ingreso comprobado. ¿Me explico? Claro. Porque dices, oye, pues de la nada más así, y ahí también dirías, oye, ¿y no acabas teniendo tú un beneficio al no pagar un interés? Claro. Por supuesto. Y los ingresos se perciben en bienes en efectivo o en crédito. La redacción de la ley es tan Entonces, amplia para ahí que habrá quepa considerar- todo. Ahí habrá que considerar en todo caso el efecto que tiene, tanto para Canec que me presta, como para que yo... El que recibe lo el recibo, beneficio. El beneficio a título gratuito. Claro que sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Dice Natalia Mendoza Camacho, ¿cuál es el fundamento legal de la capitalización delegada, por favor? Básicamente la fracción 27 del artículo 28 de la ley del ISR. Ahí me establece, el artículo 28 me establece lo que se considera como gastos no deducibles y como tal me da la mecánica para determinar precisamente lo que decíamos el 3-1 al principio, ¿no? Cuando tú pagues intereses al extranjero y que en la proporción debe de respetar la parte del capital contable, para que no estés pagando intereses de más y que además te los quieres hacer deducibles. ¿Listo? Bueno, creo que ahí es importante. A lo mejor buscaba en el índice de capitalización. No viene de esa manera. Realmente claro, es no. la parte de los intereses que no van a ser deducibles, ¿no? Correcto. En la práctica utilizamos esos términos. Mexicanizamos todo. Sí, pero en ley no vas a encontrar esa palabra, ¿no? Simplemente es los intereses no deducibles. Pero ¿estás de acuerdo que el fundamento legal es la fracción 27 del artículo 28? Por supuesto. Listo.
Dice Elena Gajé. Préstamos entre familiares, igual aplica el presentar los avisos desde qué monto. O sea, a ver, preséntame a tu prima, ¿no? ¿No? Yo la primera pregunta que haría es, ¿por qué consideramos que si son familia deberían de tener un tratamiento distinto? Por la misma razón de que todavía hay gente que piensa que existen las cuentas fiscales y las personales. Hablando de la cuestión bancaria, ¿no? Dice, no, espérate, contador, dice es mi cuenta personal. Ajá. No, sí, todas son fiscalizadas, ¿no? Creo que es por esa razón, pero bueno. Digo, ahí, Elena, con todo respeto, lo único que te diría es una operación realmente, ¿no? Sí. Tanto comercial como mercantil, independientemente de si es familia o no, ¿no? Sí, aquí finalmente hay que tomar en cuenta que lo que busca la autoridad es ver el origen, el camino del dinero. Claro. Entonces dices, oye, pues es que era mi abuelita. Pues sí, pero es tu abuelita y de todos modos esa de lana no la declaraba. Claro. ¿Sí me explico? Quiero saber el origen. A lo mejor es la que tienen los amigos sinaloenses. Entonces dices, pues es que es mi abuelita y el ahorro de toda la vida. No, aún así siendo mi abue, tendría que comprobar el origen de ese recurso. Claro. Por ahí hay una famosa película, ¿no? Que dice eso. Follow the money. Sigue el dinero y vas claro, a sí, llegar seguro. al punto medular del origen de todo. Obviamente es un préstamo, que es lo que te digo, o sea, es imposible arrancar cualquier tipo de negocio solo porque el dinero aparece mágicamente, no es cierto, ¿no? Así es. Y pues sí, independientemente o aún en partes independientes o en partes familiares o en cualquier lazo consanguíneo que pueda existir, hay que reportarlas. Yo creo que, fíjate, esto nos lleva también a un punto muy, considero yo, muy importante. Desde el momento en que vamos a constituir, como hace ratito comentaba el contador José Luis, desde el momento en que voy a constituir una empresa, sí debería yo de empezar a planear o a prever lo que voy a hacer una vez que esté operando. Claro. ¿Por qué? Porque dices, mira lo de menos, ¿no? Ahora sí que el entusiasmo del momento nos constituimos. Sí, espérame. Pero a ver realmente qué vamos a hacer, en qué tiempo, para que realmente con una buena planeación de las cosas, o sea, ese presupuesto que pudiéramos tener, decir, oye, ahí se desprende realmente para nuestros amigos una pregunta que es muy recurrente, oye, ¿con qué capital le entro? Y dices, oye, a ver, espérame, tú quieres abrir tu negocio para que funcione 2 años y le quieres jugar nada más al empresario, ábrelo con lo que quieras. Finalmente, le estás apostando a que no va a perdurar. Pero si realmente quieres que el negocio perdure en el tiempo y que realmente acabe siendo una cuestión rentable para más que se proyecte en el tiempo, dices, oye, pues entonces también considera un capital mayor. Claro. No, es que me han dicho que sale más caro por el capital. Sí, pero toma en cuenta qué es lo que tú requieres desde que la operación, para que no pidas préstamos y que no te metas en situaciones de que es que ahora quién me va a prestar, tengo amigos pero no tienen la lana en efectivo y no los puedo ir a echar de cabeza porque sí me pueden prestar, etcétera. Es a ver, mete el capital más robusto porque eso es lo que te va a dar la operación como tal para que puedas operar en un futuro. Y también te va a permitir que en un momento dado los préstamos que recibas, esos intereses también puedan ser deducibles. Claro. Y no juegues con una situación en la que, híjole, sí son o no son, porque traigo un capital así de pequeñito. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso tiene que ser desde que se constituye la empresa, ¿no? Listo. ¿Había otra pregunta por ahí, Inge? A la última persona que nos preguntó, no recuerdo su nombre. Ok. Pero a Elena. Cuando recibes préstamos de personas físicas o tú eres una persona física y obtiene un préstamo, se declara dentro de la declaración anual. En tu declaración anual te van a preguntar datos informativos que dan más información de la que debiese ser. Okay. Y entre ellos está un renglón que dice, durante el ejercicio fiscal obtuviste u otorgaste préstamos y te pide el monto. Entonces, si esa persona física y persona física, ahí está cómo se informa y pues sí los tendremos que declarar. Sí, de acuerdo. Bien, son todas hasta ahorita las preguntas. Bien, bueno, en ese caso, finalmente diríamos, nos encontramos con situaciones, hablando de los intereses, precisamente para poder cubrir la situación de que puedan ser deducibles, ya hablando, digamos, de manera doméstica, y ya lo hemos reiterado en varias ocasiones, la importancia de tener un contrato. Claro. Y además, creo yo, la sustancia que le dé
el por qué me lo vas a prestar, en qué lo estoy ocupando, ¿no? Oye, es capital de trabajo. Ok, documenta primero, como primera acción, ese préstamo, que quien te preste realmente tenga el origen del recurso comprobado. ¿Qué quiero decir? A lo mejor dices, oye, ¿sabes qué? Pues estoy hablando con un primo que es pensionado y que de por sí es hora de esos sugar daddy, ¿no? Que con su pensión de 70,000 pesos mensuales y dices, pues es el que me financia y además tiene una carrera de trabajo, de esfuerzo y que además sí declaró y que tiene inmuebles en renta, etcétera. Pues bueno, pues esa es la persona idónea para no meterme en problemas, de decir, es que tiene un ingreso comprobado, voy a pactar un crédito con él y vamos a pactar un interés, diríamos, razonable, para poner un parámetro, digamos, en ese sentido de la razonabilidad. Dices, oye, ¿y cómo a qué porcentaje lo pudiera hacer, no? Digamos, ahorita hay tasas fijas del 17%, por ejemplo, con un banco, ¿no? En cuanto a lo que es el interés convencional que se establece tanto mercantil como civil, te dice que es el 6 para mercantil, 9 para lo civil, dice, pero es anual, ¿eh? Entonces, ahí yo ya tengo un rango, búscate una media. Dices, claro. Oye, ¿qué te parece? Estaría muy mal el hecho de que yo pudiera prestarlo a una tasa del 14%, por ejemplo, como un rango, o de qué dependerá el hecho de establecer una tasa de interés. Pues del otorgante y del beneficiario, ¿no? Aplicaría ahí, como comentabas tú hace rato, amiga, los precios de transferencia, el valor de mercado. ¿Cuál sería el asunto para poderlo sustentar y que no tenga problemas? Eso es lo primordial, ¿no? El valor de mercado, ¿no? Okay. Estimar la cuál es. La tasa bancaria es 17%. Pues, si la tasa bancaria es el 17% y no corriste con un banco para que te lo otorgara, pues digo, supongo es porque quieres pagar menos, ¿no? Claro. Digo, estoy hablando de algunos créditos que tienen algunos clientes en la oficina, que son a tasa fija, ¿no? Obviamente también si te vas por el otro lado que dices, oye, y si fuera... Oye, pero prestas a una tasa alta, ¿eh? Te iba a hablar de las tarjetas de crédito. Bueno, por ejemplo, ¿no? sí. Que dices el CAT 60 y tantos %, digo, Dios mío, ¿quién está pagando esas cantidades, no? O sea... Y lo bueno es que ya me quedan 144 pagos en el metro. Ya con eso ya termino. Ya casi, ya vi la luz, ¿no? Pero, ¿cuál sería un valor razonable respecto a la parte de establecer una tasa? Definitivamente sí es el precio de mercado, como lo mencionaba Canek. Y adicional a eso, pues sí, es el precio de mercado que te va a dictar una media, ¿no? O sea, no es que precios de transferencia te vaya a dar siempre la misma tasa para todas las operaciones. Hay que hacer un análisis de los montos del préstamo, los plazos, ¿a qué te dedicas? Para entregarte una media, ¿no? Si no, pues todo el mundo nos colgaríamos de la misma tasa. Claro. ¿Qué es lo que sucede? Que después de precios de transferencia lo que haces es revisar todas las operaciones, ¿no? Si estás a precio de mercado o no. ¿Y qué es precio de mercado? Que tú realmente obtengas esas operaciones igual o al mismo precio que con un tercero. Claro. Que no tengas beneficios adicionales porque somos partes relacionadas, ¿no? Okay. Entonces, si tú vas a hacer la prestación de un servicio, le cobres lo mismo a Octavio o a Zaira, pero aunque Zaira sea tu parte relacionada y tú seas una parte independiente. Entonces, eso es lo que va a hacer. ¿De qué va a depender? Realmente de muchos factores, la operación, los montos, los plazos, etcétera, ¿no? Claro. Y al final, si precios determina que tu tasa está arriba o está abajo, bueno, habrá un ajuste, ¿no? Pero la verdad es que los rangos intercuartiles son amplios. Sí, ¿verdad? Sí. Ahora, en el caso, por ejemplo, que fuera una persona física, ¿no? Y que los intereses que yo le voy a estar pagando van a superar 100,000 pesos anuales. ¿Cuál sería la mecánica para esa persona física para declarar esos intereses? Es decir, me va a emitir un CFDI, claro, ¿no? Me va a cobrar un IVA por esos intereses, para que yo lo pueda deducir y acreditar. Y en el caso hablando de una persona física, en el caso de ella, ¿cuál sería el régimen y la forma en la que tuviera que declarar esos intereses? Pensando en que va a recibir más de 100,000 pesos al año. O sea, tú dices, tú que te dedicas a... Yo soy un agentista. Tú que estás bajo sueldos y salarios y tú me vas a prestar tus ahorros. Por ejemplo. Y me vas a cobrar una tasa de interés. Estás consciente que tienes que emitir un CFDI.
pues yo diría, necesitaríamos ver la regularidad con la que vas a presentar esta operación. Porque si ya te vas a dedicar a eso, pues ya entrarías como otro tipo de régimen, ¿no? Ya tendríamos que ver si entra en RIF o RECICO o si se va directamente a actividad empresarial. Okay. Si es una operación extraordinaria, pues yo la mandaría a otros ingresos dentro de mi declaración anual, ¿no? Que al final los otros ingresos me acumula todos y me aplica la misma tabla, ¿no? Entonces, carito, pero ahí va a haber un problema, porque como si está por sueldos y salarios, ¿cómo voy a emitir el CFDI? tienes que dar de alta la obligación, tienes razón. Sí. Y por eso decía yo que rebasaran de 100 mil pesos los intereses. Porque la idea es precisamente que el ejemplo concreto sería, lo voy a recibir mensualmente, voy a meter el CFDI, y además los intereses que voy a cobrar en el año van a superar los 100 mil pesos. Sí, claro, tendrías que cambiar de actividad. Exactamente. Bueno, aumentar esa obligación. ¿Sí? ¿No? Eso es importante porque dices, oye, pues lo de menos es que nada más me prestes ahorita. Ya después vemos, no, espérate. Ve el impacto que va a acabar teniendo en ambos lados para que se cubra toda la operación. Sí, sí. Y regularmente lo que hacemos es, pues tú échame la lana. Luego vemos. Y luego vemos. Y resulta que al buen rato, al paso del tiempo, dices, oye, sí es cierto, teníamos que celebrar un contrato con Canec y no lo hicimos. ¿Y cuánto tenemos ahorita de acreedor tanto? Pues vamos a ofrecerle que se pase como socio. Y capitalizas esa deuda. Que también sucede. Otro boletito. Comentarios al respecto. No quieren decir muchas cosas de lo que no van a evidenciar a los clientes. Pero a ver. No, es que es más común de lo que pensamos, ¿no? O sea, a veces dices, suena a que Octavio se puso muy creativo y la realidad es que no es cierto. Pues, ¿qué sucede? Por eso insistíamos, ¿no? Documenta todas tus operaciones. Porque si al principio tú me dices, oye, esto va a entrar como un préstamo, lo documento como un préstamo, pago los intereses, o si no pago los intereses, pago los impuestos que corresponde a esos intereses y le doy la figura de préstamo. Sí, claro. Si en 2 años ya dijimos, chinga, no le vamos a poder pagar, pues invítalo al negocio. Bueno, entonces modificamos la estructura de ese préstamo y entonces decimos, oye, ahora va a ser una aportación, ¿no? Vamos a tener que hacer una venta de acciones para que puedas incorporarte. De entrada, pues si va a haber una enajenación hay que hacer un cálculo. Por eso es que los contadores tenemos tanta chamba, ¿no? Sí. Y posterior a eso, pues mételo en el acta, ¿no? Ya no somos solo Canec y Zaira, ya también está Octavio dentro del acta. Sí. Protocoliza esa acta, ¿no? Claro. Y entonces legaliza y formaliza la nueva operación. Claro. Lo que empezó como un simple préstamo, y es cierto, por eso te dice, me ocultan cosas, es que nos da mucha risa porque es más común, ¿no? Sí. Llega un cliente nuevo y así, insisto, lana. Oye, ¿qué es esto? No, pues es que la última que escuché, pues es dinero, es como un capital de trabajo. Ajá, formalízalo. No, es que esa lana me la tienen que regresar. Entonces, el primer ejercicio en el que arrancan, 20 millones de pesos. 20 en el primer ejercicio. Y lo etiquetan así, como capital de trabajo. Ajá, sí. Y entonces le dices, oye, no, espérame, esta operación o es un préstamo, es una aportación para futuros. No, tengo una cuenta revolvente en donde yo mando dinero y donde algún día me va a regresar. Pues sí, a lo mejor allá sí funciona así, pero aquí en México no funciona, ¿no? Aquí hay que etiquetarlo. Claro. Y entonces dices, ok, préstamo, ¿no? Y en 2-3 años, no, siempre no es préstamo. Sí. Mejor sí mételo al capital, ¿no? Sí. Sí, por eso te decía o te preguntaba al principio de la charla, ¿cuánto tiempo para ti, Octavio, es prudente dejar una lana en una cuenta como aportación para futuros aumentos, ¿no? Porque legalmente, digo, salvo que algún abogado me corrija, no existe un límite de tiempo, ¿no? Pero, o sea, a razón de negocio, ¿cuánto tiempo puede estar esa lana ahí sin que esté realmente bajo una figura? Yo creo que ahí una referencia sería tu ciclo de negocio como tal, ¿no? Claro. En que digas realmente, a ver, ¿dónde se cumple, por ejemplo, la parte de la inversión y cuándo regresa esa cantidad? Eso yo creo que todo el mundo lo sabemos. Lo que pasa es que también le damos siempre el matiz o el caliz para llevarlo a la parte de una disminución del impuesto. En pocas palabras, dices, a ver, ¿a qué te refieres? Esa parte ahorita ya con esa apertura que dices, esto es más común de lo que parece, dices, ¿sabes qué? El socio simplemente le inyecta,
con ser que tendría que ser aportación a capital, pero dice, mejor que sea en calidad de préstamo. ¿Y por qué le inyectas? Y además habría que ver el origen de dónde viene esa lana. Claro. ¿De acuerdo? Y no digo porque sea un origen ilícito, bueno, no ilícito de los que pensaríamos como una cuestión de lavado o algo así. No, regularmente viene de una situación en la que son ingresos omitidos de parte del socio. Entonces le mete lana con el afán de decir, es que yo lo que quiero ahorita es salir con saldos a favor, hacer inversiones, etcétera, todo menos pagar un impuesto. Y no sabemos en ese en esa práctica que lo hacemos muy común, en el problema que podemos llevar a futuro. Claro. Porque hoy por hoy, hace rato que comentabas, estamos en la época de la simulación, sí te diría, estoy de acuerdo, pero además, también en esa época de que hagas lo que hagas el día de hoy, en algún momento te va a botar una situación. Claro. Tarde o temprano, ¿eh? Y en ese sentido dices, bueno, pues ¿por qué no lo prevés desde ahorita? Decías, ¿cuánto tiempo puede ser? Regularmente decimos, oye, ¿por qué tanto acreedor y acreedor y acreedor? Oye, pues ese cuate tiene un ingreso omitido, ¿eh? Porque ¿de dónde saca la lana para prestar? Claro. Y segunda, lo meto, ¿sabes qué? Lo tengo en acreedores, ya lo traigo muy inflado, pásalo un añito, por ejemplo, en las aportaciones para futuros aumentos. Sale, como para que se vea un poquito más decente, ¿no? Dices, ya lo traía yo en el pasivo, dices, pásalo a las aportaciones para futuros y el siguiente año lo metemos al capital. Dices, oye, pues sería razonable, mira, el tiempo a lo mejor dependerá mucho de tu ciclo como empresa. Operación. Pero de alguna manera dirías, oye, que sigue ese camino y docúmentalo desde el origen. Claro. Y en ocasiones, de verdad, nos ha tocado de repente revisar alguna empresa en la que haz de cuenta que dices, declaración anual, ¿no? Traía un balance X, me voy al siguiente año y el balance cambió completamente. Ah, claro. O sea, dijera en mi pueblo, en veces sí y en veces no. O sea, en veces aparecen los acreedores y mi balance me checa 21 millones y en veces de repente lo tengo en 10 millones. Oye, ¿qué pasó? Y ves las diferencias, pues están acreedores. A veces dices, oye, pues para efectos bancarios, pues mejor me quito la parte del apalancamiento y le quito el efecto. Oye, ¿por qué lo hiciste? O sea, hacemos de la práctica contable una situación de veras surrealista, imposible, y dices, y eso pasa. Claro. Entonces deberíamos de seguir nada más esa parte, como la huella del dinero, estipularlo en actas, estipularlo en contratos, y ahora sí que no tener que jugarle al mago, ¿no? De un año para otro, para de repente que se aparezca, o a veces no. No, y yo creo que como contadores, insisto, al final cuando uno ve un estado financiero y tú ves una cuenta de acreedores bastante alta, vas a preguntar de qué se trata, ¿no? Claro. Si hay un préstamo, pues realmente necesitas revisar si existe o no el tema de capitalización delgada. O si caes ahora en la nueva fracción, en la 32, en el caso de que no sean partes relacionadas residentes en el extranjero, ¿no? Sino a nivel de grupo. Creo que eso tendría que ser mucho más normal. A veces el término capitalización delgada nos da un poco de miedo y se nos hace como muy complejo. Sí. Porque la redacción a ley es compleja, pero el cálculo realmente es muy simple. Y tenemos, como decía hace rato Eduardo, ¿no? Tienes la certeza de saber que está correctamente o no hecha la deducibilidad de tus intereses, ¿no? Si eran, no eran, o en qué proporción deben ser deducibles nada más. Claro, porque la mayoría de veces en las empresas, aunque sean pequeñas, ese rubro realmente sí representa. Sí, claro. Sí acaba representando. Y hablando, digamos, en el caso de empresas que no entran a reciclo, te han llevado y traído, dices, oye, ya una cantidad importante de intereses te puede hacer diferencia en el coeficiente. Claro. ¿Y qué implicaría también? Pues a lo mejor que de un año a otro hay empresas que nada más por un punto porcentual que pudiera variar el coeficiente, ya te hace la diferencia para este año y para el que sigue. Para el siguiente. ¿No? Entonces yo creo que vale la pena tener muy amarrada esa parte, muy estudiada, evaluada, precisamente para que no podamos caer en una situación en la que, por un lado, no sean deducibles de sus intereses, o que por otro lado también haya una omisión en cuanto al ingreso de quien lo presta. ¿Estamos de acuerdo? No, y ojo, o sea, no solo nos quedemos con el término de intereses porque hay un préstamo. Recordemos que en el 8 ya nos mandaron las utilidades o pérdidas cambiarias a considerar. O sea, aún así tendrías que hacer el cálculo y ver si caes o no en el supuesto, independientemente de si tienes un contrato de préstamo como tal, ¿no? Esa reevaluación te puede hacer la diferencia en un tema de capitalización delgada. Por supuesto. ¿Algún comentario final, Canek, por favor? No, yo, como lo comenté en un principio, o sea, yo todo lo resumo a control interno, ¿no? Claro, desde luego. Políticas y procedimientos, validar que todo esté soportado, que todo esté
correctamente, con todos los requisitos fiscales, si es en el extranjero, la constancia de residencia fiscal, el contrato, Claro. todo ese tipo de situaciones para después, como comenta Zaira, ¿no? Lo importante es hacer el cálculo, ¿no? Hacer el cálculo sí o sí para tener la certeza de que nuestros intereses estén debidamente soportados la deducibilidad. Desde luego, amiga, un último comentario. Agradecerte la invitación. No, al contrario. Y siempre es un placer platicar con ustedes y aquí dentro de CADEFI. Pues básicamente lo mismo, ¿no? Estos temas se ven más lejanos de lo que realmente son. Si es necesario revisar capitalizaciones, si es necesario revisar operaciones con partes relacionadas, independientemente de si son nacionales o extranjeras. Recuerden que nosotros somos el confesionario, pero también somos los consultores en todo. Entonces, si nosotros como contadores levantamos la mano, podemos levantar una alerta y algún punto que se esté descuidando por alguna situación, podemos hacer la corrección y evitar problemas a futuro. Muchísimas gracias, amigos. De verdad, muchas gracias por la intervención, por aceptar la invitación. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Les deseamos muy buena noche. Muchas gracias. Hasta luego. CADEFI agradece su preferencia. Hasta pronto.